clase, un cordial saludo. Están presentes en esta sesión del día de hoy. Mi agradecimiento a CEFOCAP por la cordial invitación. Un saludo a quienes hacen posible también la realización de un evento, de este evento que estamos teniendo a bien de disertar en esta ocasión. Y bueno, básicamente para señalar algunas cuestiones importantes que es necesario tener en cuenta, ¿no? Yo siempre pido a los participantes de que tengamos una interacción, de que no solamente sea un monólogo. No se trata de que solamente el ponente tenga a bien de hablar y hablar, sino que es importante en la cual ustedes también tengan que tener un grado de participación, ¿no? Por ende es que yo suelo hacer una serie de preguntas en las cuales se les invita a ustedes a poder participar y de esta manera podemos hacer una clase más dinámica y reitero nuevamente de que no sea solamente un monólogo, sino que también tenemos una clase en la cual puede existir interacción, ¿no? Entre el docente y con cada uno de los participantes, ¿de acuerdo? Muy bien, yo suelo lanzar una serie de preguntas en las cuales ustedes pueden tener dos formas de participación. Una primera participación es a través de la cajetilla de comentarios, ¿no? Usted lanza sus preguntas o comentarios sobre la sesión que estamos teniendo el día de hoy. La otra forma de participación, doctores, es a través de la opción de levantar la mano, ¿no? En la cual ustedes también pueden tener esa participación, pueden hacer sus preguntas sobre el tema que nosotros vamos a vertir en esta ocasión, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro tema está relacionado exclusivamente a las diligencias preliminares. Ese viene a ser, doctores, nuestro tema de exposición, ¿no? Las diligencias preliminares. Nosotros sabemos, y esencialmente hay que señalarlo también, que en nuestro sistema procesal penal tenemos nosotros, de acuerdo, primero antes de señalar ello, una serie de principios que es importante tener que detallarlos. Yo les voy o vamos a empezar esta clase abordando algunos principios procesales que son muy importantes. Acá yo les puedo mostrar en la diapositiva, doctores, y les voy a preguntar si ustedes pueden visualizar la diapositiva, ¿sí? Ustedes me confirman y me dicen sí, profesor, podemos visualizar o no a través del chat a los participantes y de esta manera para que podamos tener, pues, muchísimo más orden, ¿no? Entonces, ustedes me hacen referencia, sí podemos visualizar, doctores, ¿sí? ¿Correcto? Ok, entonces, muy bien. De paso, para ver también quiénes están en la clase, ¿no? Alberto me dice sí, doctor. Andrés me dice sí. De acuerdo. También por acá, Omar me dice sí. Entonces, sí pueden visualizar las diapositivas que yo les estoy mostrando. ¿De acuerdo? Maribel también me dice yes. Entiendo que sí es. Hernán me dice sí. Alain me dice está bien, correcto. Entonces, mira. Vamos a hablar primero rápidamente, ¿no? No nos vamos a detener mucho en esto, pero hay que hablar pues de los principios procesales del sistema procesal penal, ¿no? La primera interrogante es ¿por qué resulta siendo importante hablar de los principios? Lo que pasa es que los principios, doctores, no son otra cosa que las columnas fundamentales de nuestro sistema procesal penal. Cuando nosotros tenemos un principio, nos amparamos en ello. Sabemos que nuestro código penal no contiene todas las aclaraciones de ley. O sea, si uno revisa el Código Penal y uno empieza, y seguramente ustedes obviamente ya lo han hecho, empiezan a revisar el Código Penal, empiezan a leer los artículos, entonces existen muchas lagunas procesales. De ahí la frase, hecho la ley, hecho la trampa, ¿no? Y eso resulta siendo bastante cierto también, porque como lo reitero, existen muchas lagunas procesales. Y precisamente para hacer frente a esas lagunas procesales, existe una serie de principios que hay que tener que saber, entender, hay que visualizar una serie de principios para hacer un análisis bastante importante en nuestro sistema procesal penal. Para ello, los principios procesales entonces vienen a ser aquellas columnas vertebrales del sistema procesal penal para que en el caso de algún vacío normativo o una cuestión que no se aclara del todo o un aspecto que no se encuentra transcrito, ¿no? O descrito, explicado en nuestro ordenamiento jurídico, podemos recurrir a los principios procesales. Ahora, obviamente,
cada institución, por ejemplo, tiene su propio principio, ¿no? Si uno habla de la prisión preventiva, esta institución de la prisión preventiva tiene sus propios principios. Si yo hablo de la tutela de derechos, esto tiene sus propios principios, obviamente. Si yo me voy al código o al juicio oral, por ejemplo, tiene sus propios principios, ¿no? En este caso, lo que yo les voy a hablar son los principios del proceso penal. No todos, sino, digamos, de una u otra forma, lo que son más estudiados, más leídos, más interpretados respecto a lo que vienen a ser los principios procesales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos con la primera definición. ¿Qué los principios procesales, doctores? No son otra cosa que criterios de orden jurídico. Eso vienen a ser los principios procesales. Son los criterios de orden jurídico que sustentan y orientan el proceso penal. Su importancia en qué radica? Esta radica en que constituyen límites y encausan el ejercicio del poder punitivo del Estado, es decir, el jus puniendi del aparato estatal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, pues, de garantizar los derechos que tiene el imputado, pero aparte de eso, los principios que constituyen las bases ideológicas y el fundamento político jurídico del modelo procesal que nosotros tenemos, ¿cierto? Del modelo procesal de este nuevo Código Procesal Penal que acá en Lima, ¿no? Ya hace más de un año se implementa, entonces recién después de casi 15 años, podemos decir que tenemos una implementación del nuevo Código Procesal Penal de manera uniforme, ¿no? Entonces, este nuevo sistema procesal penal va a regirse en base a principios también. Y dentro de ello se parte de un principio que es conocido como el principio acusatorio, doctores. Partimos de la existencia de un principio, y ustedes lo pueden ver, del principio acusatorio. ¿Qué significa este principio acusatorio? Vamos a ver, miren. ¿Cuál es la base normativa? Artículo 356, inciso 1. Básicamente nos dice que no existirá juicio si no existe una acusación fiscal, ¿no? No existe juicio si no existe una acusación fiscal. Nosotros sabemos que el juicio es la etapa estelar del sistema procesal penal. Algunos incluso lo señalan como la etapa más importante del sistema procesal penal. Nosotros decimos que el juicio oral es la etapa estelar. No desconocemos la investigación preparatoria y tampoco desconocemos la etapa intermedia, pero sí pues señalamos que la etapa del juicio oral es la etapa estelar porque vamos a lograr una condenatoria, ¿cierto? A favor quizás de los intereses del Ministerio Público, o quizás logremos una absolutoria a nivel, por ejemplo, de la labor que puede realizar el abogado litigante. El principio acusatorio nos señala, ¿cierto?, que el juicio solamente se va a desarrollar si previamente existe una acusación fiscal. Pero la pregunta sería, ¿siempre el fiscal acusa? ¿No? Y esa pregunta yo los traslado a ustedes, doctores. ¿Cuáles? Vamos a ir en cuestiones concretas. Miren, ¿el fiscal solo tiene que acusar o hay algo más que realizar una acusación? Por ejemplo, para plasmarlo algo más concreto. Cuando se termina la etapa de investigación preparatoria, mucha atención, se termina la etapa de investigación preparatoria, se emite una disposición que es la de conclusión de investigación preparatoria, ¿cierto? Eso nosotros lo sabemos. Si se emitió la disposición de conclusión de investigación preparatoria, es decir, se concluye la investigación, el fiscal, ¿qué decisiones puede tomar, doctores? Pregunta en la clase. Si se concluye la investigación preparatoria, ¿qué decisiones puede tomar el fiscal? ¿No? Ahí, por ejemplo, a través del chat. O tengo personas que, por ejemplo, están levantando la mano, no lo puedo visualizar. A ver, vamos a ver acá, ¿no? Recuerden ustedes, su participación puede tener a través del chat o si ¿Qué no, a tal, doctor? través de la opción. Sí, a ver, los escucho. ¿Qué tal, doctor? Respondiendo a su pregunta, bueno, cuando ya culmina esta etapa, ¿no?, de investigación preparatoria como tal, el fiscal tiene dos vías. Una de esas vías que el Código Procesal le brinda es sobreseer, ¿no? Y la segunda vía en este caso sería acusar, doctor. Esas Muy serían las vías bien. procesales. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Tengo más participantes, levantó la mano. A ver, ¿qué me señalan? ¿Qué otra vía? Quizás nos estamos olvidando de una vía más. Los escucho.
Muy bien, entonces miren, yo acá tengo varias participaciones de ustedes y les agradezco su participación, ¿no? Luis Silva participa, sobreseimiento y archivo, bueno, es una cosa diferente, puede acusar a sobreseer, sobreseimiento o acusación, requerimiento mixto, acusar a sobreseer, muy bien, perfecto con su participación, estimados doctores. Pero vamos a ver acá en la diapositiva, ¿no? Y un poco señalando, porque no hay que regir, no solamente en este principio acusatorio, lo que ustedes lo han señalado, una vez que se emite una disposición de conclusión de investigación preparatoria, no es que siempre la decisión del fiscal va a ser acusar, ¿no? Eso hay que tener en claro también. El Ministerio Público lo que hace es investigar, pero al término, miren, de la investigación preparatoria, obviamente, previo a ello, se emitió una disposición mediante la cual se concluye la investigación. Fíjense ustedes, doctores, que el fiscal tiene tres decisiones. El fiscal tiene tres decisiones. ¿Cuáles vendrán a ser ello? Primero, lo que ustedes han señalado, acusar. La segunda decisión que puede tomar el fiscal es sobreseer la investigación. Pero existe una tercera decisión que el fiscal también puede optar, ¿no? Por ejemplo, en los casos de criminalidad organizada o en los casos de lavado de activos, estos se caracterizan por la existencia de una pluralidad de imputados. Entonces, rápidamente, imaginémonos que tengamos 10 personas que están siendo sometidas a una investigación. Sobre 5 y hallo elementos de convicción y sobre los otros 5 no hallo ningún elemento de convicción, ¿no? Entonces solamente hallo elementos de convicción sobre 5 y sobre 5 no. Cuando ese es el caso, entonces lo que uno va a hacer, por ejemplo, en ese caso en particular, es emitir un requerimiento mixto. Lo que uno emite en esos casos en particular es un requerimiento que es conocido como un requerimiento mixto, ¿no? Entonces podemos decir que son tres decisiones que el fiscal puede optar. Una acusación, un requerimiento de sobreseimiento y un requerimiento mixto. En base al principio acusatorio, nos señala que obviamente para que exista juicio oral tiene que existir una acusación. Pero mira, este principio es muy vacío en cierta medida, porque no nos olvidemos, doctores, de la existencia de una etapa procesal, ¿cierto? Ustedes se recuerdan, doctores, ¿o cuál es la etapa procesal que actualmente tenemos con nuestro Código Procesal Penal que no teníamos, por ejemplo, con el Código del año de 1940? ¿Cuál es esa etapa procesal, doctores, que hoy en día es conocido como la etapa de saneamiento procesal? Tiene que haber un control formal, un control sustancial, ¿cierto? Dentro de ello podemos decir un control legal, etcétera. Como ustedes lo señalan, la existencia pues de una etapa intermedia, ¿no? Esta etapa intermedia tiene dos objetivos. El primero de ellos, fíjense ustedes, es no crear lo que vienen a ser juicios innecesarios. Nos dicen, no es necesario crear juicios innecesarios. No estamos con el código anterior. O sea, una denuncia que llega, denuncia que rápidamente llega a juicio, no, sino que ahora, por más que el fiscal emita un requerimiento de acusación, tiene que pasar por un control, este control formal o sustancial, y cuando realmente cumplan las exigencias, por ejemplo, cuando cumplan las premisas fácticas, ¿no? Narración de los hechos claros, cuando se cumpla una adecuada subsunción en un tipo penal, es decir, exista una adecuada imputación objetiva y aparte de ello existan elementos de convicción o temas probatorios que cumplan las exigencias de pertinencia, conducencia o utilidad, recién ese caso amerita llegar a la etapa estelar, pues el juicio oral. Si no cumple, no. Entonces, las dos opciones en la etapa intermedia es emitir un auto de enjuiciamiento o un auto de sobreseimiento, ¿no? Entonces, en el principio acusatorio, pues nos dice, obviamente, que el fiscal puede acusar y nosotros lo que aportamos es de que esa acusación, para que llegue a juicio, necesariamente tiene que pasar por un control. Si pasa el filtro del control, entonces llegaremos a la etapa estelar del juicio oral, ¿de acuerdo? Muy bien, tengamos en cuenta. Ahora, obviamente, los roles son diferenciadores, ¿cierto? Porque en nuestro sistema procesal penal, ¿quién acusa? ¿Quién cumple el rol de acusar? ¿No? Obviamente los roles que hoy tenemos es que el fiscal acusa, ¿cierto? Tiene lo que se llama hoy en día carga de probanza, ¿cierto? Tiene que hallar la responsabilidad penal de una persona, o si no, pues tenemos por el otro lado la presunción de inocencia. Y esto también me permite, doctores, preguntarles a ustedes lo siguiente. ¿La presunción de inocencia se demuestra o se presume? ¿Qué opinan ustedes? Cuando yo digo, mira,
Tú eres inocente. ¿Eso se presume o se demuestra? Tengo participaciones levantando la mano. A ver, ¿los escucho? ¿Esto se presume o se demuestra, doctor? Doctor, yo considero que el principio de inocencia, ¿no? Básicamente se presume, ¿no? Y esta presunción es juris tantum, que quiere decir, ¿no? Que se tiene que probar lo contrario, en este sentido, como quien dice, para romper, ¿no? Dicha inocencia que tiene toda persona cuando está sometido a un proceso penal, doctor. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, muy bien. Entonces, claro, como ustedes también, muy bien la participación y muy bien como me señalan en el chat, hay que entender que la inocencia se presume, por lo menos teóricamente, ¿no? Toda persona se presume inocente, prueba en contrario, y la única forma de desvirtuar esa presunción de inocencia es a través de una sentencia firme y condenatoria, ¿no? Dice, ¿no? Sin perjuicio también que se pueda apelar a una segunda instancia y nos podemos ir a vía de casación e incluso nos podemos ir a denunciar al Estado aprobado, ¿no? Pero en fin, entonces como el rol principal del Ministerio Público es investigar, una de las alternativas que tiene la Fiscalía es acusar, ¿ya? No es la única, sino que una de las alternativas es acusar. Yo ya les dije, puede sobreseer una investigación, puede emitir un requerimiento mixto. Pero lo que nos dice el principio acusatorio es que el juicio oral solamente puede existir si existe, obviamente, una acusación fiscal, ¿no? Yo creo que sobre ese tema no tenemos mucho problema. Pasamos a otro principio, dejamos esto. Principio de igualdad de armas. Y cuando me habla del principio de igualdad de armas, porque esto siempre me lo han señalado, yo les corro traslado también a ustedes, doctores, preguntándoles si en nuestro sistema procesal penal existirá, doctores, una igualdad de armas. ¿Creen ustedes que nos encontramos ante un sistema donde existe igualdad de armas o no existe igualdad de armas, o quizás más bien algunos dicen, en realidad sí existe igualdad de armas, solamente nos quieren hacer cierto sector de abogados creer, o prensa mediática, de que no nos encontramos ante un sistema donde impera la igualdad de armas, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, doctores? ¿En nuestro sistema existe o no existe lo que viene a ser la igualdad de armas? Miren, vamos a ver ahí algunas pautas importantes para empezar. Sabemos el gran grado de diferenciación existente entre la labor que realiza el Ministerio Público como institución, ¿no? Porque quienes litigan en la clase, me imagino que debe haber varios abogados litigantes, y te enfrentas tú al Ministerio Público, pues el Ministerio Público, ¿a quiénes tiene? Al fiscal provincial, tiene los fiscales adjuntos, los asistentes en función fiscal, el asistente administrativo, tiene diferentes áreas, UDAVIS, por ejemplo, tiene la oficina de imagen institucional, tiene la oficina que se encarga de tener los bienes incautados, la oficina también de sistemas de informática, ¿cierto? Tiene peritos. Entonces cuenta, obviamente, con mucho personal que se va a hacer frente a quién, se va a hacer frente pues a un abogado particular que puede tener su estudio jurídico, pero obviamente va a existir un desnivel, ¿cierto? Entonces, hablar igualdad es difícil en ese aspecto, no podemos señalar eso. ¿Por qué? Porque los roles procesales también son diferentes, doctores. ¿Quién acusa? La fiscalía, ¿cierto? ¿O es que la obligación de la defensa es acusar? Obviamente no, ¿cierto? ¿Quién investiga técnicamente bajo responsabilidad funcional? La fiscalía, pues. La fiscalía, bajo una responsabilidad, ¿cierto?, decisoria, como defensor de la sociedad, tiene que investigar adecuadamente. La defensa es opcional. Si desea, investiga; si no, no. Puede aportar pruebas, puede solicitar al fiscal la realización de determinados actos de investigación, o quizás simplemente la defensa dice, vamos a hacer sencillamente una teoría de defensa de refutación. Es decir, cuando el fiscal acusa, vamos a analizar todo el requerimiento acusatorio y ahí nos vamos a ir con todo, ¿cierto? Entonces, los roles de nuestro sistema procesal penal son diferenciadores. En ese sentido, hablar de igualdad de armas resulta siendo un poco complicadito, ¿no? Entonces, por ese lado no va, sino que, ¿qué nos habla de la igualdad de armas? Lo siguiente. Vamos a ver, ¿no? Cuando se habla de igualdad de armas, nos dice, y ustedes lo pueden leer junto conmigo también. La igualdad de armas consiste, pues, en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y defensa, nos dice, ¿no? Los mismos medios de ataque y defensa.
¿Esto qué significa? Idénticas posibilidades de cargas de alegación. Incluso nos va algo más. Incluso nos deja de lado para hablar. Por eso yo escuchaba a varios autores de los libros que decían la igualdad de armas no es algo que impere en la etapa de investigación preparatoria. Porque en la etapa de investigación preparatoria lo que uno hace es investigar, ¿no? Pero ya en la etapa intermedia y obviamente en la etapa de juicio oral, debemos tener un juez imparcial. Entonces, ¿qué significa? El Ministerio Público tiene su alegato sobre su teoría del caso y la defensa también tiene su alegato sobre su teoría del caso. O sea, de ninguna manera el juez puede decir, ¿sabes qué? Tu Ministerio Público, como eres una institución que acusa, tú eres el único que va a formular su alegato de apertura y tu defensa no vas a tener tu alegato de apertura, ¿no? O sea, a eso no hace referencia, sino que ambos tienen la misma posibilidad, nos dice, de cargas de alegación. Luego, como ustedes pueden visualizar también en la diapositiva, nos dice las mismas cargas de prueba. Si bien es cierto, nos señala que el Ministerio Público tiene carga de probanza, ¿qué sucede cuando el fiscal emite un requerimiento acusatorio, doctores? Ese requerimiento, ustedes lo saben, se corre traslado del juez de investigación preparatoria. ¿Y qué es lo que hace el juez de investigación preparatoria con el requerimiento de acusación? Corre traslado a los sujetos procesales, ¿cierto? ¿Para qué? Plazo de 10 días. Cuando el juez de investigación preparatoria corre traslado a los sujetos procesales por el plazo de 10 días, la parte, ¿qué puede hacer ahí? ¿Qué es lo que hace la parte? ¿Cierto? Puede hacer observaciones a la acusación, puede plantear sobreseimiento, puede plantear excepciones, pero también es el momento procesal oportuno para que pueda presentar sus medios probatorios, ¿cierto? Sus medios probatorios. Estamos. Entonces, lo que nos dice esa igualdad de armas es lo siguiente. Si bien es cierto que el fiscal cumple el rol de acusar y obviamente tiene que tener sus medios probatorios, eso no significa que la defensa no va a presentar sus medios probatorios. También en el momento procesal oportuno puede presentar sus medios probatorios. El no permitir a la defensa presentar sus pruebas, eso sí sería, fíjense ustedes, una vulneración al principio de igualdad de armas, ¿cierto? Luego vamos. Cuando nos dice la impugnación, ¿no? La impugnación, incluso brevemente yo les señalo que cuando existe una sentencia condenatoria, por ejemplo, el abogado de la parte agraviada o el abogado del imputado puede decir, interpongo recurso de apelación a esa sentencia, ¿cierto? No es que cuando el fiscal logra una sentencia y a la otra parte, obviamente no va a decir yo apelo, ¿cierto? A eso no se trata. Entonces, fíjense ustedes, la igualdad de armas se refiere a ello. Pero yo les planteo un caso rápidamente, porque a veces se confunde este tema de igualdad de armas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un caso de lavado de activos. Cuando existe un caso de lavado de activos, doctores, obviamente es un caso complejo. El fiscal puede tener una acusación contra 20 personas por el presunto delito de lavado de activo, ¿cierto? Y obviamente el juez le da pues un tiempo de 20 o 25 minutos para que el fiscal, fíjense ustedes, para que el fiscal sustente su alegato de apertura. Y el abogado defensor dice, mire, si al Ministerio Público le han dado 25 minutos para la sustentación de su alegato de apertura, yo a usted, señor juez, sobre mi patrocinado, porque yo solamente defiendo a uno, le pido el mismo tiempo procesal, 25 minutos. Y si usted no me da los 25 minutos, usted está quebrantando la igualdad de armas. Pregunta en la clase. El no darle el mismo tiempo al fiscal significará, doctores, que existe una vulneración a la igualdad de armas. ¿Qué opinan ustedes? Tengo levantado la mano a Edson, por ejemplo, ¿no? No sé qué nos dice Edson. A ver, o Omar tiene levantado la mano Sí, también. Sí, Edson, lo doctor. escucho. Sí. Sí, doctor, tenía una duda más que todo con respecto a esta igualdad de armas. Por ejemplo, muchas veces Fiscalía en su requerimiento de prisión preventiva postula un ejemplo, el delito de robo, ¿no? Entonces que la defensa técnica debate de que si hay dolo o no hay dolo. La Fiscalía señala, en algunos casos, ¿no?, que esa situación se tiene que debatir
en el juicio oral, porque hay un acuerdo plenario, me parece, una casación de la Corte Suprema, donde establece de que el dolo es un tema de fondo, eso se bate en juicio oral. Entonces, la duda que yo tengo, ahí no se vulnera este principio de igualdad de armas, porque se supone que Fiscalía atribuye el delito de robo, que es doloso, ¿no? O sea, Ya. hay conocimiento y Claro. voluntad. Ok. Entonces, que hay algunos jueces de que no aceptan esa postura, algunos dicen que sí. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Porque en Ya. realidad Fiscalía aplica el dolo, ¿no? Ahí. Ya, vamos a ir a detallar. Ya, a ver, tengo también a Omar, ¿no? Sobre el tema del tiempo, eso es lo que yo le decía, ¿no? O sea, que le den más tiempo, Sí, por doctor. ejemplo, Pa- eso es, sí, lo escucho. Ya, respondiendo, doctor, su pregunta, ¿no? Frente a ese caso de lavado de activos, bueno, yo sinceramente justamente le iba a comentar sobre un tema similar sobre dónde se vulnera el principio este de igualdad de armas, ¿no? Pero bueno, ahora, considerando su pregunta y también entendiendo, ¿no? La magnitud del caso como tal, ¿no? Que es complejo y que la defensa técnica como tal no le pida al magistrado no de respecto a esos 25 minutos que se le ofrecieron al representante del Ministerio Público. Bueno, yo considero que ahí, en este caso en particular que usted nos menciona, yo creo que no se vulnera el principio de igualdad de armas. ¿Por qué? Porque Ujú. también hay un principio, en este caso, de razonabilidad. Entonces, yo creo que por ese criterio de razonabilidad, ¿no? Se entendería el por qué el fiscal necesariamente tendría que tener esos 25 minutos, ¿no? Y en este caso, la defensa como tal, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Solo va a defender, en este caso, a su imputado. Yo creo que más que todo tendría que haber un tipo de equilibrio, ¿no? Aplicando los criterios de razonabilidad, ¿no? Y también no transgrediendo este principio de igualdad de armas, doctor. Esa sería mi Ok. respuesta. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas, claro. Eh, hay un tema bastante interesante, ¿no? El debido proceso y dentro del proceso el tema obviamente de atribución y roles de quien acusa y quien defiende. Entonces, si vemos casos complejos como el tema de la razonabilidad, y lo ha señalado el participante, el tema de la razonabilidad hace de que el Ministerio Público pues, tenga que emitir una acusación, tenga que sustentar y existen 20 personas a las cuales se está acusando. La razón por la cual va a tener que tener mayor tiempo, obviamente, a diferencia del abogado que podría estar solamente defendiendo a un solo imputado, ¿no? Entonces, sobre ello no existe eminentemente una desigualdad si es que nosotros hablamos técnicamente, ¿no? Técnicamente no, porque impera el tema de la razonabilidad. Respecto al tema de la prisión preventiva, ya es una cuestión diferente. Lo que pasa es que ahí, si nosotros nos situamos básicamente en base a lo que nos señala nuestro Código Procesal Penal, los graves y fundados elementos de convicción, es un análisis muy extenso, ¿no? ¿Por qué? En la etapa intermedia, ¿cierto? Y incluso en la etapa de juicio oral, se analiza de fondo los temas de imputación, ¿no? Y ni quiere decir, pues, en la etapa de juicio oral, ¿no? Donde tiene que haber una precisión y subsunción, cumplimiento de los elementos del tipo penal que se le imputa a una persona. En el caso de la prisión preventiva es más o menos variable. Por ejemplo, les voy a comentar, como es una medida de coerción personal, esta se va a dar ante el cumplimiento de tres presupuestos materiales, de conformidad al Código Procesal Penal, ¿cierto? Graves y fundados elementos de comisión, pronóstico de pena y peligro procesal. Cuando nos habla de graves y fundados elementos de convicción, nos dice que se indiquen o que vinculen al imputado. En nuestro ordenamiento jurídico no nos dice que imputen al imputado. Los grados de imputación tienen un análisis mayor. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que un sustento era el siguiente, ¿no? Y eso lo escuchaba de un fiscal. El fiscal le decía, mira, yo requiero prisión preventiva por el delito de homicidio agravado, ¿no? Porque mataron a una señorita, pero todavía recién estoy en investigación. Quizás ese homicidio agravado se puede recalificar en un delito de feminicidio, ¿no? Porque quizás como sigo con la investigación, puedo obtener otros elementos de comisión que me hagan evidenciar que en realidad acá ha sido un feminicidio. Entonces ellos dicen, grado de tema de imputación no lo voy a analizar aquí porque obviamente le corresponde el análisis de esto en la etapa intermedia en el juicio oral. ¿Y cuál es su sustento? Básicamente lo que señala el Código Procesal Penal. ¿Cierto? Pero quienes analizan el acuerdo plenario 1-2017 y sobre todo quienes analizan el acuerdo plenario
1/2019, la situación ya cambia, porque, por ejemplo, en el acuerdo plenario 1/2019 nos señala que un requerimiento, fíjense ustedes, de prisión preventiva que se declare fundado, esta tiene que ser incluso superior a una acusación. Entonces ahí ya te ponen pues entrelazo en el cuello, porque lo que se está diciendo es que ahí sí tú tienes que ser concreto en la imputación que tú estás señalando, porque no es que te dice que la prisión preventiva necesita una sospecha fuerte, y se entiende que la sospecha fuerte es más allá que una sospecha suficiente. Entonces ahí, obviamente, si nos regimos en base a ello, estaremos exigiendo que exista concisamente una imputación concreta, ¿no? En el aspecto de la audiencia de prisión preventiva. ¿Qué opino yo? ¿Qué opinan ustedes? Obviamente va a haber siempre discrepancias. Quienes se rigen en lo que queda establecido en el Código Procesal Penal no nos exige una imputación concreta como podríamos tenerle cuando existe una acusación, ¿cierto? Pero quienes se rigen en los acuerdos plenarios, obviamente, ahí sí el análisis va a ser que lo que nos está pidiendo es que tiene que ser superior a una acusación. Entonces, hay jueces que obviamente asumen algunos acuerdos plenarios y exigen al fiscal que haga una imputación muy concreta. Pero hay quienes dejan de lado ello y dicen, nosotros sencillamente nos remitimos en lo que dice el Código Procesal Penal, entonces esos temas de imputaciones tal lo van a tener que analizar en los estadios correspondientes, ¿cierto? Ahora, ¿eso vulnera un tema de desigualdad de armas? No, más que nada podríamos por ahí decir que no existe un debido proceso, ¿no? Pero reitero nuevamente, es bastante discrecional. Quienes solamente se rigen por el Código Procesal Penal o quienes también tienen el sustento en base a lo que señala, por ejemplo, los acuerdos plenarios, ¿no? Entonces, muy bien. Pero, en base al principio que yo lo señalo, el principio de igualdad de armas lo que nos dice, como ustedes pueden leer en la diapositiva, idéntica posibilidades de cargas de alegación ambos, de prueba y también los temas de impugnación. ¿De acuerdo? Muy bien, doctores. Sigamos. Un principio de contradicción. Es otro principio también bastante importante que debemos tener en cuenta, porque el principio de contradicción es conocido como el principio de debate, ¿no? ¿Qué significa? Que lo que presenta el Ministerio Público en la defensa no tiene por qué creerlo, ¿cierto? O sea, no es porque sea el Ministerio Público y todo lo que investiga, todo lo que recaba, significa que tenga que ser veraz, ¿cierto? La defensa mismo podría observar a estos medios probatorios que tiene el fiscal, por ejemplo, en una acusación. El fiscal puede tener su perito, muy bien, su perito que señala, por ejemplo, que existe perjuicio patrimonial, por ejemplo, en los procesos de contratación, ¿no? La fiscalía dice, mira, este delito de colusión ha existido un perjuicio patrimonial, señala pues la fiscalía. Y lo voy a demostrar con mi pericia contable. Y el abogado dice, ah, perfecto, tú tendrás tu pericia contable, pero yo también tengo mi perito. Voy a presentar mi perito y voy a señalar que en realidad acá no ha existido un perjuicio económico, lo único que ha existido es horas hombres trabajadas, es decir, ha existido un tiempo que se ha invertido, pero esto no acarrea un perjuicio económico. Entonces, ¿qué significa? Existe contradicción entre el perito de la fiscalía y con el perito de la otra parte, ¿cierto? La fiscalía puede sustentar lo siguiente. Ante un delito de homicidio, miren, y ahí les pregunto lo siguiente, siempre me gusta que la clase participe. ¿Puede existir una lesión al bien jurídico tutelado vida sin que exista un reproche de carácter penal en el autor, doctores? Esa es mi pregunta que yo les hago a ustedes. Es decir, puede existir una lesión, o mejor dicho, para ser más claro, se puede matar, es posible que Pepito mate a Juan sin que Pepito sea responsable penalmente, doctores. ¿Es posible o ahí existe una imposibilidad existente? Muy bien, yo lo puedo leer y me dice Jorge, por supuesto, ¿no? Si es posible, Raúl, si es posible, Elisa también me dice posible, ¿no? Pero ¿cuándo es posible? Cuando decimos que sí es posible generar una lesión a un bien jurídico tutelado sin que el autor sea responsable penalmente. Cuando nos encontramos, ¿dónde, doctores? En el análisis de la antijuricidad. ¿Se recuerdan? Porque si nosotros analizamos antijuricidad,
se analiza causas de justificación, ¿cierto? Si yo voy a analizar antijuricidad, significa que yo voy a analizar el término de la causa de justificación. Y una de ellas es la legítima defensa, pues. Entonces, si alguien viene y me ataca con un arma, me da un disparo en la pierna, ¿no? Y me quiere dar un disparo a la altura del pecho. Tengo arma, ¿no? Con licencia y lo disparo y lo mato. Entonces, por más que sea ocasionado una lesión irreparable al bien jurídico tutelado que se llama vida, no voy a ser responsable yo penalmente. ¿Por qué? Porque actúo en legítima defensa, ¿cierto? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, mire, la tesis de la fiscalía puede ser de que se encuentran ante un homicidio agravado. O sea, se mató a una persona con alevosía de ventaja, dice, ¿no? Lo mató durante la noche. Pero la defensa dice, oye, esa tesis que plantea la fiscalía no es cierto. Mi patrocinado actuó bajo los impulsos de la legítima defensa o la emoción violenta, etc. Entonces va a existir temas de contradicción. Y más que nada, esta cuestión contradictoria, doctores, lo vamos a evidenciar en la etapa de juicio oral. En la etapa de juicio oral es un momento donde se evidencia mucho las cuestiones del la contradicción, por ejemplo, al momento de contrainterrogar, al momento del análisis de los temas probatorios, eso siempre analizamos en la etapa de juicio oral, y ahí se priman los temas de contradicción, ¿ya? Vayamos a lo siguiente, muy bien, para que no nos gane ahí. El derecho de defensa, la inviolabilidad del derecho de defensa. Doctores, si yo hablo del derecho de defensa, ¿de qué artículo qué artículo tendría que analizar, doctores? Si yo hablo el derecho de defensa. El derecho de defensa está relacionado, doctores, fíjense ustedes, al hecho de que toda persona sometida a una investigación, ¿cierto? Toda persona sometida a una investigación tiene derecho a contar con un abogado de su libre elección, ¿cierto? Toda persona sometida a una investigación tiene derecho a contar con un abogado de su libre elección, en base a lo que nos señala, ¿cierto? El artículo 71, segundo párrafo, numeral 2, si la memoria no me falla. Entonces, obviamente, no se le puede restringir a una persona un derecho de defensa. Incluso, el primer párrafo del artículo 71 del Código Procesal Penal nos señala que la persona imputada por sí mismo puede hacer valer sus derechos. Por ejemplo, miren, vamos a ver, pregunta de la clase. Si se detiene a Pepito, Pepito, digamos, es médico. Pepito podría pedir explicaciones al policía y decirle, oiga, ¿por qué me has detenido? ¿O es que Pepito tendría que esperar que venga su abogado y en presencia de su abogado recién preguntarle, dígame, ¿por qué me detuvieron? ¿Qué opinan ustedes? Pepito tiene ese derecho de por sí solo peticionar por qué lo han detenido, o es que Pepito necesariamente tiene que estar en presencia de su abogado y decir, oye, ¿qué me recomienda, señor abogado? Yo te recomiendo que te digas, pues, ¿por qué están detenidos, no? Y vamos a ver que por sí solo, ¿cierto? Por sí solo, él tiene derecho a defenderse, ¿cierto? Me detienes, dígame cuáles son los motivos por los cuales usted me está deteniendo. No, tiene que estar su abogado. No, no, no. El primer párrafo del artículo 71 del Código Procesal Penal nos señala de que esta persona tiene derecho de ser informado de los motivos por los cuales se le detiene, ¿cierto? Está detenido. Es más, si nosotros nos vamos en una vía procesal, por ejemplo, la persona detenida, fíjense ustedes, o mejor dicho, en este caso ya el imputado, por sí solo puede hacer lectura de la carpeta fiscal, o es que necesariamente tiene que estar su abogado para que juntamente con él haga lectura de la carpeta fiscal. O él solo puede leer la carpeta fiscal, doctores, el imputado. O necesita, por ejemplo, con su abogado, ¿no? Para hacer lectura de la carpeta fiscal, no, ¿cierto? No necesita a su abogado. Él es el único que puede ir al proceso, ¿cierto? Y puede hacer lectura de la carpeta sin necesidad de que presente un escrito de apersonamiento, sino se tiende a habido de que él es el imputado, simplemente reconocimiento con su DNI, y puede leer toda la carpeta que él desea. Obviamente, como
la persona detenida quizás no es abogado, ¿cierto? Entonces necesita pues de una persona que ha estudiado, de un abogado que se entiende 6 años quemándose la pestaña, ¿cierto? Entonces, ¿quién le va a asesorar adecuadamente? Entonces es por ende que el que hace es el imputado a personarse a la investigación y designar un abogado, ¿cierto? Eso es lo que se suele hacer. Entonces, ni el Ministerio Público, ni la policía, ni el Poder Judicial le pueden restringir ese derecho a una persona a poder él mismo autodefenderse. Ya el segundo párrafo del artículo 71 del Código Procesal Penal nos dice que tiene derecho a tener o contar con un abogado. Eso solo nos señala. Sin embargo, existe la frase siguiente. Una cosa es el abogado de tu libre elección, otra cosa es que te impongan un abogado, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú mismo digas, yo tengo mi abogado de cabecera, yo tengo un abogado que yo lo consulto, o tengo un amigo que ha llevado un caso y yo le voy a pedir el número del abogado de mi amigo porque yo confío en este abogado, que decir, oiga, a ti te imponemos un abogado. ¿Dónde esto se ve? Y yo le voy a poner un casito. Mire, a veces estas situaciones yo he visto en los operativos, cuando se detiene a una persona. La persona ya detenida, ¿ya? Miren, obviamente el Ministerio Público tiene 48 horas para realizar todas las diligencias correspondientes y dentro de ello está la toma de declaración de esta persona intervenida. Y como es una persona intervenida, es investigado, por ejemplo, no le podemos tomar su declaración si es que no está su abogado presente. Entonces, en los temas de turno, ustedes saben que uno lo que hace es llamar a la defensa pública y viene el defensor público que se encuentra de turno, ¿no? Y el defensor público que está de turno, pues dice, bueno, ¿quién es el detenido? Fulano tal, yo soy su abogado, soy defensa pública, le voy a acompañar en su declaración, ¿cierto? Pero el tema está en que previamente a ello, uno tendría que consultar con el intervenido y decirlo, mira, ¿usted cuenta con un abogado? No. ¿Usted quiere tener un abogado en este proceso? Cuenta con las posibilidades, etcétera, para poder contactarse con alguien. Si te dice no, no cuento, no conozco, es la primera vez que me pasa, entonces se le explicará que acá va a estar un defensor público. Sin embargo, si la persona intervenida dice, no, yo ya he llamado o necesito un celular que me presten, etcétera, para yo poder llamar a mi familiar y que venga un abogado, el Ministerio Público tiene que esperar, obviamente, un tipo prudencial también, para que este abogado vuelva. Pero fíjense ustedes qué pasaría. Vamos, y esto es un caso real, ¿ah? Un caso donde el Ministerio Público ya había empezado a tomar la declaración del imputado y el imputado estaba con defensa, con el defensor público. Estaban en la segunda pregunta. En la segunda pregunta aparece el abogado particular. Dice, este es mi carnet de abogado, quiero ingresar en la diligencia en estos momentos, porque yo soy el abogado de la persona que ahorita ha sido detenida. La pregunta es lo siguiente. Por ejemplo, tú como fiscal, ¿dejarías que este abogado ingrese o ya la declaración deberíamos llevarlo con el otro abogado, teniendo en cuenta de que a este abogado de la defensa pública, el Ministerio Público, lo puso, ¿no? Y no le preguntó, más bien el intervenido dijo, yo ya me comuniqué con mi abogado, pero va a demorar en venir. Muy bien, ¿qué opinan ustedes? Tengo a Edson, levantó la mano. ¿Qué opinan? ¿Sí? A ver, adelante, pueden activar su micrófono para sus opiniones. Doctor, más que todo es una consulta. Por ejemplo, en este caso, cuando un ciudadano puede contratar a varios abogados, ¿no? Pero uno es el que participa. ¿Qué pasaría en una diligencia si el fiscal provincial y el adjunto, ambos participan de manera activa en una declaración? Ambos realizan preguntas y ambos dejan constancia. La pregunta es, ¿eso puede ser declarado nulo? ¿Pedir la nulidad de esa diligencia? Muy bien, interesante la pregunta. Muy bien, ok, bueno, vamos a ver
acá primero, claro, es una pregunta ya diferente a lo que yo les estaba señalando, ¿no? Luego voy a responderle lo que yo les hacía mención. ¿Puede haber defensa conjunta? Por supuesto que sí, pero en una toma de declaración, el único que tendría en este caso que hacer preguntas es uno de los abogados en la defensa conjunta. Quizás los otros pueden participar de veedores, pero solamente uno podría hacer preguntas. En el caso del Ministerio Público hay un solo fiscal quien está a cargo de la investigación, ¿cierto? Por más que los demás fiscales, obviamente, en este caso fiscal provincial tenga que firmar, ¿cierto? Pero existen fiscales que están a cargo de la investigación. Se entiende que el que tiene que interrogar es quien se encuentra a cargo de la investigación, ¿no? Quien se encuentra a cargo de la investigación. Entonces, ¿qué pasa si en una diligencia el fiscal adjunto realiza preguntas, luego viene el fiscal provincial y toma pregunta, ¿no? Lo que uno obviamente tendría que evidenciar y dejar constancia que en este caso han tenido participación tanto el fiscal adjunto como el fiscal provincial. Sin embargo, ambos dejan constancia de su firma. Entonces, ¿si esto puede acarrear nulidad? No, no acarrea nulidad, porque lo que va a suceder o el sustento que se va a dar es el siguiente. El fiscal provincial va a decir, mira, para el fiscal provincial todos los casos del despacho en realidad son sus casos, ¿de acuerdo? Porque es quien firma, ¿no? Entonces, como es quien firma el fiscal, ¿cierto? Entonces, lo que está haciendo es tener participación también sobre su caso en esta diligencia de un adjunto, ¿cierto? Claro, el adjunto está llevando la investigación, pero yo soy el fiscal provincial, yo firmo las disposiciones, los requerimientos, ya que estoy dando constancia que también he participado en este caso, porque es un caso, por ejemplo, mediático, ¿no? Entonces, no acarrea ninguna nulidad en ese caso. Sí podría existir cierta observación, si que, por ejemplo, es más, antes que se me vaya la idea, aún más si es que se trata de una fiscalía corporativa, ¿no? Si es una fiscalía corporativa, la misma ley orgánica señala de que en un caso pueden participar uno, dos, tres, incluso fiscales, siempre y cuando estos van a tener a bien de dejar constancia de su participación en una diligencia. ¿Cuándo podríamos incluso nosotros presentar una serie de nulidades? Si es que en la declaración no se encuentra o se consigna un nombre de un fiscal quien no ha realizado preguntas, ¿no? Sino es otro fiscal. O ha participado un fiscal y no dejó constancia de su participación. Entonces lo que haríamos nosotros es dejar una observación, obviamente, en esa declaración, ¿cierto? Y por ahí, obviamente, podríamos, por vicio procesal, presentar una nulidad, ¿no? Lo cual tendría que acarrear nuevamente una toma de declaración posterior donde esté el fiscal que pregunte, sea el fiscal que firme también. Pero si van a firmar todos los fiscales, dejan constancia, no va a existir obviamente algún tema de nulidad en ese caso en particular, ¿ya? Muy bien, sobre el caso que yo les decía, el caso que yo les cuento es un poco complicado, ¿no? Porque primero el tiempo prudencial, obviamente, hay que tener en cuenta. Como hace un momento señalábamos los temas de razonabilidad. Si yo a la persona detenida le doy ya una hora, ¿no? Para que venga su abogado, se contacta ya 2 horas, para que se contacte con su abogado y él venga, por ejemplo. Y si no viene en 2 horas, obviamente ya va a tener que asumir el defensor público. Si después que asume el defensor público, ¿cierto? Viene después de 5 horas, qué sé yo, el abogado dice, no, ahora que se tome una nueva declaración, obviamente eso no va a ser viable. Si llega a mitad de la declaración y se encuentra dentro del tiempo prudencial que yo he tenido o que yo le he dado, obviamente lo que se dará constancia se suspenderá hasta ese momento la declaración con el defensor público y tendrá pues que asumir el nuevo abogado en ese momento que ha llegado a su particular y con él iremos a la toma de declaración. ¿Por qué esto es importante, doctores? Porque no nos olvidemos que en cuestión de detenciones preliminares podemos llegar a lo que vienen a ser los mecanismos de simplificación procesal. Por ejemplo, el proceso inmediato. Y el proceso inmediato se sienta en base, entre comillas, a la negociación que tiene que existir entre el fiscal y el abogado. Entonces, obviamente, es diferente que uno arriba a lo que viene a ser un proceso inmediato con un abogado particular que con alguien que es de la defensa pública, naturalmente. Con el abogado particular, mira, esta persona está en flagrancia, estamos tomando su declaración, pero estas son las vías a las cuales nosotros podemos simplificar el proceso, ¿no?
Entonces, también hay que tener cierto pues tino en esos momentos para ver, ¿no? Lo ideal, yo particularmente siempre opino que hay que darle un tiempo prudencial para que pueda contar con su abogado, y lo recomendable es pues que en ese tiempo prudencial venga su abogado particular de su confianza y con él se realicen las diligencias correspondientes. Si no viene en el tiempo prudencial, pues bueno, también estamos dentro de las 48 horas, el tiempo nos gana, entonces se va a tomar después su declaración con el defensor público, ¿no? Eso también es algo muy importante que tengamos en cuenta, ¿ya? Sigamos. Esto lo dejo al principio de presunción de inocencia. Yo creo que ustedes yo lo han dicho claramente porque toda persona se presume inocente, prueba en contrario, toditos somos inocentes antes que nos muestran nuestra culpabilidad y esto se presume. No hay que tener que demostrar que uno es inocente, ¿no? Reitero nuevamente, esto se presume, sin embargo, el Ministerio Público sí está en la obligación de tener que demostrar la culpabilidad de una persona, ¿cierto? Muy bien. Siguiente, vamos a ver, bueno, principio de oralidad. ¿Qué opinan de la oralidad en nuestro sistema, doctores? Miren, no sé cuántos de ustedes, doctores, no sé si ustedes se recuerdan, mira, seguramente acá en la clase hay varios estudiantes, ¿ya? Existen varios estudiantes, pero miren, ese principio de oralidad, yo recuerdo que por los años 2002, 2003, ni qué decir, más, 2001 ya se hablaba del nuevo Código Procesal Penal, obviamente, por un tema de reforma, ¿no? Ya se hablaba del nuevo Código Procesal Penal por aquellos años. Y yo recuerdo, incluso hasta hace poco he escuchado en un abogado, ¿no? Pero aquellos entonces también, cuando decía, se va a dejar de lado todos los temas de la escritularidad, es decir, papeles ya no va a existir, y todo lo que se resuelva, todo lo que se analiza, va a ser al imperio de la oralidad. Todo va a ser oral. Ya no va a haber expedientes, obviamente ya no van a haber carpetas fiscales, sino todo se va a dar bajo el imperio de la oralidad. Pregunta, ¿eso es verdad? ¿O es que la oralidad solo forma parte de los sistemas de audiencia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen el chat? A ver, vamos a ver, ¿no? A través del chat. Porque fíjense ustedes, doctores, que la oralidad, miren, solo forma parte de los sistemas de audiencia. Muy bien, la oralidad solamente forma parte de los sistemas de audiencia. Y ahí es algo sí muy importante que yo les voy a preguntar a la clase. Pregunta y a través del chat espero ahí respondan. Miren, doctores, ¿qué sistemas de audiencia conocen ustedes, doctores? Muy bien. ¿Qué sistemas de audiencia conocen ustedes, estimados doctores? ¿Qué opinan? ¿Qué sistemas de audiencia nosotros podemos conocer? ¿O qué sistemas de audiencia existen hoy en día en nuestro sistema procesal penal, ¿no? ¿Qué sistemas de audiencia podríamos tener? Miren, por ejemplo, el juicio oral. ¿Qué otro sistema de audiencia a través del juicio oral? La audiencia de control de acusación, la audiencia de control de sobreseimiento, la audiencia de tutela de derecho, ¿cierto? De prórroga de investigación preparatoria, la audiencia de prisión preventiva. ¿Qué otras audiencias más, doctores? La audiencia, ¿cierto? De prórroga de investigación, prolongación, control de plazo, ¿no? Entonces se entiende que en estas audiencias es donde va a imperar lo que viene a ser la oralidad. Pero el más marcado de estas audiencias previas, naturalmente va a ser la audiencia de juicio oral, pues doctores, ¿no? El juicio oral donde se entiende que ahí sí es donde impera, ¿cierto?, la oralidad en concreto, porque los sujetos procesales tienen que llegar conociendo su caso. Pero ahí pues, porque en los demás no del todo impera obviamente la oralidad. Por ejemplo, yo le comento rápidamente. El Ministerio Público, el fiscal emite disposiciones, formula requerimientos, ¿cierto? Y tanto sus disposiciones como sus requerimientos, ¿no? Disposiciones fiscales y requerimientos previamente a ser oralizados son escritos. Es más, existen exigencias enormes de que las disposiciones
y los requerimientos, por ejemplo, tengan que ser muy bien redactados, tengan que ser muy motivados, ¿no? Entonces, una oralidad al 100% pues no existe, ¿no? Tenemos un sistema mixto. Yo creo que eso ya no conocemos nosotros, ¿no? Donde vamos a tener la oralidad solamente en los sistemas de audiencia y en los demás, obviamente, va a primar los grados de lo que viene a ser la escrituralidad. ¿No es cierto? Eso tenemos en cuenta. Ahora, muy bien, hay una pregunta que me hace Omar, ¿no? Doctor, ¿y qué sucede justo que va a cometer aquellos fiscales en que leen su acusación durante horas? Ese es un problema, pues, ¿no? Porque nosotros tenemos algo que se encuentra básicamente plasmado, establecido, señalado, el cumplimiento de principios que se tienen que dar. Se habla de una oralidad, obviamente, que se entiende que el fiscal ya conoce, no debe tener algún documento en la mesa, pero si es que el caso es grande, la única forma de poder darse una ayuda sería a través de los materiales, como viene a ser las diapositivas, ¿no? Entonces, sus diapositivas sí podrían ser sus elementos de ayuda para poder, por ejemplo, explicar un caso grande, pero no puede leer, pues, la acusación. El problema está es que no muchas veces, lamentablemente, en algunos lugares no se da cumplimiento y el fiscal lee, ¿no? La otra parte no dice nada y el juez tampoco dice nada. O bien la otra parte puede hacer observación, pero estamos en la oralidad y basta que el juez te dice, mira, yo soy el director de acá de la audiencia, sigamos en ello, entonces van existiendo algunos problemas como eso, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, pero que eso viene a ser una conducta irregular. Entonces, las conductas irregulares las podemos hacer notar en audiencia sin lugar a dudas, pero también no podemos ir a los órganos de control, ¿no? Por ejemplo, control interno en el caso del Ministerio Público y en el caso también del juez, al órgano correspondiente para que puedan controlar, obviamente, el no cumplimiento del principio de oralidad, ¿no? Que no es un cumplimiento funcional, que ellos obviamente tienen, porque el mismo Código Procesal Penal señala que la audiencia tiene que ser oral. Entonces, para que puedan adoptarse las sanciones y medidas correspondientes a quienes oralizan y obviamente al juez, quien permite que esto se desarrolle de esa forma, ¿no? Bueno, doctores, dicho esto al principio, bueno, acá ustedes pueden ver en la diapositiva los sistemas de audiencia que veíamos, el juicio oral, control de acusación, sobreseimiento, prisión preventiva, prórroga, tutela de derecho, y ahí, ¿no? Pero antes de dejar la oralidad y irnos a otro contexto, fíjense ustedes, miren, este, mucho se habla de la oralidad, es más, les comento, uno de los primeros diplomados o cursos que más se llevaba eran precisamente temas de técnica de litigación oral, pero a veces se confunde una técnica de litigación oral con un estilo de litigar que puede tener una persona, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Una cosa es una técnica, una cosa es un estilo que una persona tenga al momento de oralizar. Por ejemplo, cuando una persona expone algo en voz alta, efusivo, ¿no? Y la otra persona expone normal, tranquilo, ¿no? No alza mucho la voz. Y ahí ingresa la pregunta. El levantar la voz altísimo y oralizar de manera muy efusiva, ¿formará parte, doctores, de una técnica de litigación oral? ¿O será esto un estilo de litigar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una técnica de litigación oral? ¿O es que esto viene a ser, doctores, un estilo de litigar que una persona puede tener? Ahí a través del chat. ¿Qué opinan? Levantar la voz alto. ¿Es un estilo de litigar o es una técnica de litigación oral? ¿No? Fíjense, miren, que lo que yo les señalo, tácitamente, lo que viene a ser es un estilo de litigar que cada persona tiene. Cada uno de nosotros tiene un estilo propio al momento de realizar una determinada intervención. Cada quien tiene su estilo, ¿cierto? Claro que está de que algunos estilos quizás nos puede gustar más, otros estilos no tanto. Entonces, el estilo que más te gusta, y bueno, tú puedes imitar ese estilo, puedes acopiarte ese estilo, ¿no? O seguir la escuela de ese estilo. Pero eso no es una técnica de litigación oral. Las técnicas de litigación oral no son otra cosa que estructuras que se debe tener en cuenta al momento, por ejemplo, de realizar una exposición de nuestro alegato de apertura. Eso viene a ser una técnica
el conocimiento de la estructura que yo tengo al momento, por ejemplo, de saber cómo yo tengo que desarrollar, realizar un alegato de apertura, al momento de introducir un nuevo medio de prueba, al momento de conocer la estructura del alegato de clausura, ¿cierto? Las estructuras son técnicas que uno aplica, ¿no? Son estrategias. Pero lo recomendable, obviamente, es que un estilo de litigación oral que uno tenga lo pueda copiar a una técnica, ¿no? Esto es tu estilo, te damos la técnica. Tú mezclas tu estilo con la técnica, ¿ya? Muy bien. Pues hay una serie de cosas, ¿no? Hay una serie de cosas que uno puede tener en cuenta, ¿ya? Muy bien, doctores, hemos cumplido, miren, hemos cumplido la hora de clase. Nos queda solamente una hora de clase más, doctores. Hemos cumplido la hora, nos queda una hora más. Pero yo quiero saber, doctores, si ustedes se encuentran presentes en la clase, ¿no? O sea, obviamente los temas de pandemia nos permite hoy sábado por la tarde estar juntamente con ustedes en esta disertación de clase, pero yo realmente no sé si ustedes se encuentran presentes, ¿no? Porque a veces el participante ingresa, da simplemente, dice registro de asistencia, termina la clase, nuevamente escribe y dice, profesor, excelente ponencia, ¿no? Pero al final uno sabe que quizás no conocía. Entonces, para ver si ustedes están presentes, doctores, también quiero saber de qué parte de nuestro hermoso país ustedes vienen, ¿no? Entonces, me gustaría saber de dónde están también ustedes en la clase. Las personas que se encuentran acá, muy bien. Tenemos personas de Hilo, de Lima, que es Omar, Alberto de Chiclayo, León, que es de Ica, ¿no? Carrión de Lima también, de Puno, también tengo Calderón, bueno, a Rosa, tengo a varias personas que están aquí, Daniel, de Huancayo también tenemos a Camila, ¿no? De Amazonas, de Recuay, de Huánuco, de Pucallpa, de Chaclacayo, me dice acá Edinson, Cornejo también. Entonces, bueno, estamos de diferentes partes de nuestro país, ¿no? Entonces, perfecto, doctores, significa que están presentes en la clase, porque como no lo puedo ver, a veces pienso que ya se han dormido, pues, ¿no? Ya son las 9, sábado por la noche, entonces, pero están presentes, ¿ya? Muy bien. Perfecto, están presentes ahí. No, aquí tenemos un Raúl Vargas, puso un emoticón, acá me parece que hay un gatito, ¿no? Está bien, no importa que lo importante es que estén todos aquí en la clase, ¿ya? Muy bien, doctores. Dicho esto, retomo rápidamente las diapositivas. Muy bien. Ahora, doctores, hablemos del proceso común. El proceso común, ¿de acuerdo? El proceso común, ¿no? De Trujillo, Leonardo, dice Carlos, recién desde Chanchamayo, diferentes partes de lo largo y ancho de nuestro territorio nacional se encuentran presentes en esta clase. Bueno, proceso común, creo que ya nosotros lo sabemos, ¿no? Pregunta, ¿cuántas etapas tiene nuestro sistema procesal penal, doctores? ¿Cuántas etapas tiene nuestro sistema procesal penal? Tiene 3 etapas, ¿no? Ya nosotros ya, profesor, pues ya lo conocemos, las 3 etapas de nuestro sistema procesal penal. Pregunta, doctores, ¿cuáles vienen a ser esas 3 etapas de nuestro sistema procesal penal? ¿Cuáles son las 3 etapas de nuestro sistema procesal penal, doctores, que ustedes ya conocen, ustedes ya manejan, ustedes ya han visto, todos miran a revista del derecho? Obviamente estamos hablando de una investigación preparatoria, ¿cierto? Estamos hablando de una etapa intermedia y estamos hablando de una etapa de juzgamiento, juicio oral, ¿cierto? Perfecto. Entonces decimos estas 3 etapas, solo por molestarlos. ¿Y las diligencias preliminares, doctores, dónde van? ¿Es técnicamente una etapa del sistema procesal penal, las diligencias preliminares? ¿O dónde encontramos las diligencias preliminares? ¿Qué son las diligencias preliminares? ¿Es una parte, es una subetapa? ¿Qué viene a ser? Obviamente, las diligencias preliminares, técnicamente hablando, se entiende que es una subetapa de la investigación preparatoria. No es lo mismo, ¿no? Teóricamente, ¿ok? Teóricamente sabemos que las diligencias preliminares es una subetapa de la etapa de investigación preparatoria, ¿cierto? Eso lo conocemos. Sin embargo, teóricamente la cuestión es diferente porque el mismo plazo que tenemos en diligencias preliminares es el mismo plazo también que se tiene en la etapa de formalización de investigación preparatoria, ¿no? Puedo tener 8 meses de investigación en diligencias preliminares y esos mismos 8 meses lo puedo tener en la etapa de formalización de investigación preparatoria al mismo tiempo.
Entonces hay quienes, por ende, ante esa situación dicen, en realidad lo que nosotros tenemos es 4 etapas, ¿no? Bueno, es razonable también ese punto de vista, pero técnicamente y en base a lo que señala el Código Procesal Penal, lo que nosotros tenemos es 3 etapas procesales, ¿no? 3 etapas procesales. Muy bien, vamos a ver, ustedes ya me han dicho ahí. Ustedes ya me han señalado las 3 etapas procesales, yo lo que estoy haciendo simplemente acá es mostrarle el cuadrito, ¿no? Que ustedes ya lo tienen, lo han visto, la investigación preparatoria, ustedes me han dicho, ¿cierto? Después de la investigación preparatoria, hemos visto la etapa intermedia, ¿no? ¿En qué se caracterizaba la etapa intermedia? Por la aparición de un juez, que es el juez de garantías. Algunos lo llaman juez de investigación preparatoria, algunos juez de etapa intermedia, pero es el juez de garantías. Y ese requerimiento acusatorio fiscal, para llegar al juicio oral, ¿no? A la etapa estelar del proceso, necesariamente tiene que pasar por una etapa intermedia, nos señala, ¿no? Si no pasa la etapa intermedia, no llega a juicio oral. En el proceso común. En el proceso común. Ahora, la investigación preparatoria, como lo vemos acá, tiene pues las diligencias preliminares, ¿no? Usted también lo ha señalado, porque una naturaleza de las diligencias preliminares es realizar actos urgentes e inaplazables, ¿no? Una de las naturalezas que nosotros tenemos de las diligencias preliminares es realizar actos urgentes e inaplazables y obviamente a roles, porque el Ministerio Público nosotros sabemos que tiene carga de la prueba, ¿no? Carga de probanza. Ya la etapa intermedia tiene al juez de garantías y esta etapa intermedia es conocida como la etapa de filtro procesal, ¿cierto? Y llegamos al juicio oral con la emisión del auto de enjuiciamiento y el juicio oral pues tiene un juzgado unipersonal colegiado y es acá en la etapa de juicio oral donde mucho se habla de las técnicas de litigación oral, ¿no? De las técnicas de litigación oral. No tenemos mayor problema ahí. Sin embargo, vamos a ver, fíjense ustedes doctores, esto también es bastante interesante, miren, ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuánto creen ustedes, doctores, si yo les pregunto que un caso termina? Por ejemplo, cuando yo un caso, cualquier caso que llegue por cualquier delito, si sobre todo para quienes litigan, por ejemplo, o si es que trabajan en una institución del Estado, a veces también como son abogados, le pueden hacer preguntas. Imaginemos que una señora le están imputando un delito de receptación, ¿no? Y también un delito de cohecho. Y te consulta y te dice, mira, mi caso, más o menos en qué tiempo llegaremos a una sentencia. O sea, más o menos en qué tiempo existirá una sentencia, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que es el tiempo en sí? ¿Cuánto será el tiempo procesal? ¿En qué tiempo podría una persona, tú le podrías decir, ¿sabes qué? Más o menos de acá en 2 años, en 3 años, o no sé, en 4 años, logramos tu absolución, ¿no? ¿Cuánto será el tiempo, doctores? Esto depende, ¿no? Depende de qué, del tipo de caso que yo estoy llevando. Porque los casos son iguales, obviamente que no. Los casos son diferentes, ¿cierto? ¿Qué tipo de caso tenemos, doctores? ¿O cómo se dividen los casos? Tenemos los casos que son considerados casos. ¿Qué casos serán, doctores? Los casos simples, ¿cierto? Luego tenemos los otros casos que son conocidos como los casos complejos. Y luego tenemos los otros casos de criminalidad organizada, ¿cierto? Crimen organizado. Dependiendo del caso, vamos a poder señalarle el tiempo, porque obviamente es diferente, ¿cierto? Dependiendo del caso, le vamos a poder señalar el tiempo. Por ejemplo, si un caso es simple, en diligencias preliminares, más o menos cuánto tiempo le podemos decir que su caso puede durar en el Ministerio Público hasta que se emita una decisión, en un caso simple. Más o menos cuánto tiempo. 120 días, ¿no? Muy bien, Humberto nos dice 120 días. Si nos hablamos de 120 días, ¿de cuántos meses estamos hablando, doctores? 120 días, un total de 4 meses, ¿cierto? 4 meses, entonces uno le podría decir, ¿sabes qué es? ¿Tu caso qué es? Mi caso es simple. Bueno, si tu caso es simple, en un aproximado, pues, de 4 meses, ¿no? El fiscal va a tener que emitir una decisión, no sabemos si va a formalizar, si vamos a archivar, no lo sabemos todavía, ¿cierto? Pero si el caso ya no es simple, y si el caso es complejo, ¿cuánto tiempo se tiene, doctores?
En lo caso complejo, ¿cuánto tiempo se tendrá en un caso complejo, no? ¿Cuánto es el tiempo procesal en un caso complejo? 8 meses. ¿Ok? Muy bien. Cintia dice 8 meses, ¿no? Omar también, Luis Alberto, Carlos, muy bien, participativo, me dicen 8 meses. Ah, perfecto, estamos bien. Son 8 meses. Pero ahí ingresa también otro interrogante, ¿no? Porque no todo caso por sí o porque uno quiera lo declara complejo, sino que existen naturalmente causales de complejidad de un caso. O sea, no es que alguien declara un caso complejo porque de la noche a la mañana se despertó y se levantó y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que este caso sea complejo, ¿no? Sino que naturalmente existen causales de complejidad de un caso. ¿Y cuándo, doctores, podemos evidenciar la complejidad de un caso? Cuando decimos que un caso es complejo. Existen varios factores, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué factores conocemos en un caso complejo? Cuando existen varios imputados, cuando existen varios delitos, cuando tengo que desarrollar varias diligencias, cuando más doctores, cuando tengo que hacer pericias, cuando tengo que realizar diligencias internas o externas, ¿cierto? Entonces, en esos casos, una investigación puede ser declarado complejo. Pero claro, hay que señalar el fundamento del por qué uno declara la complejidad de un caso. No es que a alguien se le nazca y diga, para mí, ahora el caso es complejo, listo, no, sino que existe una exigencia de tener que señalar por qué un caso realmente puede ser complejo como tal, ¿no? No es que el caso se declara complejo por tal. Y luego tenemos el caso de criminalidad organizada que nos señala hasta 36 meses, ¿cierto? Hasta 36 meses que tengamos en cuenta, ¿ya? Muy bien, tengamos en cuenta eso. Muy bien. Bueno, entonces, ya para no abarcar mucho tiempo, porque en realidad el tiempo nos va a quedar muy corto, doctores. Miren, ya estamos ahí 13. Entonces, eso solamente en diligencias preliminares. Entonces, si yo formalizo, puedo tener 8, 8, 16 sin perjuicio que se prorroga hasta 8 meses más, incluso año y medio solo en investigación preparatoria, ¿no? Mucho tiempo. En caso complejo, más de un año, y ni qué decir crimen organizado. Entonces, hay una frase que seguramente ustedes la han escuchado también, que señala justicia que tarda no es justicia, ¿cierto? Justicia que tarda no es justicia. Entonces, el legislador, observando esta situación también que yo le señalo, lo que hace es generar esta otra institución que son conocidos como los mecanismos de simplificación procesal, ¿no? Y obviamente se entiende que por su naturaleza, un mecanismo de simplificación procesal en un menor tiempo, vamos a arribar a una sentencia, a un acuerdo, ¿cierto? Entonces, esto me invita a preguntarles a ustedes, estimados participantes que se encuentran aquí en esta sesión de clase, ¿qué mecanismo de simplificación procesal conocen? Pregunta a la clase de doctores. A ver, a través del chat me lo pueden hacer saber. ¿Qué mecanismo de simplificación procesal? ¿Cuáles vienen a ser los mecanismos de simplificación procesal? Que es un tema bastante interesante, ¿ah? Es un tema bastante interesante. Vamos a ver si detallemos ello, ¿ya? A ver, yo los leo. Luis Alberto me dice terminación anticipada, ¿no? Marcela, terminación anticipada, conclusión anticipada, ¿no? La acusación directa. Edgar me dice principio de oportunidad, ¿no? Marcela, conclusión anticipada de juicio. Carlos, proceso inmediato. Edson me habla de la colaboración, por ejemplo. Fíjense ustedes, no hay que confundir también lo que viene a ser las salidas alternativas con el mecanismo de simplificación procesal, doctores. Es algo muy importante también que hay que entender. Una cosa son los mecanismos de simplificación procesal, una cosa muy diferente son las salidas alternativas. No es lo mismo, doctores. No es lo mismo hablar de mecanismos de simplificación procesal y de salidas alternativas. Por ejemplo, el principio de oportunidad es un mecanismo de simplificación procesal. El principio de oportunidad es un mecanismo de simplificación procesal.
¿O es una salida alternativa? Porque no es lo mismo hablar de salidas alternativas con sus propios criterios que los mecanismos de simplificación procesal. Miren, yo me adelanto rápidamente. Las salidas alternativas son dos. El principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios. ¿Ya? Esos no son las salidas alternativas. En cambio, los mecanismos de implicación procesal son 5. Los mecanismos de implicación procesal son 5. Por ejemplo, acusación directa, proceso inmediato, terminación anticipada, conclusión anticipada también, y la cuestión de colaboración eficaz. ¿Ok? Colaboración eficaz. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, miren, lo que les digo, aquí lo encontramos, ¿no? Acusación directa, proceso inmediato, terminación anticipada de juicio, y la cuestión de colaboración eficaz. ¿Ok? Muy bien. Y las salidas alternativas, ustedes lo ven acá, son dos, ¿cierto? El principio de oportunidad, que no se da obviamente en todos los delitos. Hoy en día en las cuestiones de violencia no nos recurrimos en temas de principio de oportunidad. Y también tenemos, doctores, lo que son los acuerdos reparatorios, ¿no? Bueno, sigamos. Como esto evidenciamos aquí, doctores, bueno, esto lo dejo de lado también, porque esto es de otro trámite. Luego de eso, en la diligencia preliminar, pues es necesario hablar de los sujetos procesales. Esto lo voy a correr, ya lo voy a correr porque yo creo que ya este tema nosotros lo sabemos, ¿no? Los sujetos procesales, pues tenemos el Ministerio Público, y hemos dicho que el Ministerio Público es el titular de la acción penal, el Ministerio Público tiene carga de la prueba, ¿cierto? De todo esto que está acá, doctores, que lo podemos ver en el código, no hay que darle mucha redundancia en este tema, ¿no? Uno simplifica la labor del Ministerio Público como institución que investiga y tiene carga de la prueba, obviamente, pero algo bastante interesante es señalar esto de acá, el poder coercitivo, ¿no? Este poder coercitivo, doctores, que tiene el Ministerio Público. Y es una cosa que para algunos es bastante criticada. ¿Por qué? Una de las cosas por las cuales se cambia el sistema provincial penal es porque se dice, ya no hay que estar con el modelo inquisitivo, ¿no? Ya no hay que estar con el modelo inquisitivo, sino hay que estar ahora en un modelo garantista. Sin embargo, el artículo 66 del nuevo Código Procesal Penal es más inquisitivo que otra cosa, porque nos habla del poder coercitivo que tiene el Ministerio Público, la coerción. ¿Y qué se refiere, doctores, con el poder coercitivo? Miren, el Ministerio Público cita a las personas, se entiende, ya sea citaciones o notificaciones, ¿no? Las citaciones van para los testigos, las notificaciones van para los imputados. Si yo voy a programar declaraciones testimoniales o las indagatorias, que en este caso son los imputados, yo entiendo de que estos van a concurrir a ser el Ministerio Público en la fecha y hora que yo señalé en la audiencia. Sin embargo, no todos vienen. Por ejemplo, de 10 declaraciones, a veces solo pueden venir 8, faltan 3, ¿no? Entonces, a veces el Ministerio Público, cuando no viene la declaración, le dicen, pues el proceso se está dilatando, ¿ok? Como se dilata el proceso, hay fiscales que desde la primera notificación ordenan la conducción compulsiva de una persona que no asista a la declaración, sea imputado o sea testigo. Obviamente, para traerlo de grado fuerza a una persona, hay que cumplir un procedimiento, ¿no? Este procedimiento no es complicado porque lo que hay que hacer es notificarlo debidamente. Obviamente, no siempre la persona vive en el domicilio obrante de su ficha RENIEC, pero podemos ver de que vive en otro lugar, ¿no? Hemos tomado conocimiento de la misma a través, por ejemplo, de una inspección fiscal o policial, entonces lo damos la notificación, pero la persona tiene que recibir o a su domicilio laboral. Si la persona sí haya recibido, no asiste a la declaración, entonces se emite una disposición mediante el cual se ordena su conducción compulsiva, se corre traslado obviamente a la policía, quienes son los encargados de ejecutar esta conducción compulsiva para traerlo de grado fuerza, y como su nombre lo dice, pues no, entonces los efectivos policiales, si te resiste, te tendrán que traer de grado fuerza, ¿no? Para que rinda tu declaración. ¿El fiscal lo aplica? Depende. Hay fiscales que para los imputados no lo aplican porque hemos tenido casos donde se ha programado fecha y hora de declaración de un imputado, se le trajo de grado fuerza, vino el imputado y dijo,
abuso de mi derecho a guardar silencio. Entonces, obviamente, si el imputado no quiere declarar, pues tiene todo ese derecho, ¿no? Lo ideal es que debe asistir. Entonces, hay fiscales que para los imputados no lo traen de grado fuerza. Sin embargo, para el testigo sí podemos traerle de grado fuerza. Profesor, ¿y para el agraviado podemos traerlo de grado fuerza? Por supuesto que sí. Para el agraviado también podemos traerlo de grado o fuerza, ¿no? Hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, solo eso quiero citar, pues, del Ministerio Público, ¿no? Sigamos, bueno, la Policía Nacional del Perú coadyuva la labor del fiscal. Ya ustedes en la diapositiva van a tener esto. El imputado y el abogado defensor, también, básicamente, si hablo yo del imputado, en base a la regla del artículo 71, ¿cierto? El imputado. Aquí tienen todos los derechos del imputado, que son precisamente todo lo que se encuentra aquí, o lo que yo les muestro en el artículo 71, que son los derechos del imputado, y obviamente que el abogado tiene que dominar, pues, al revés y al derecho esto, son atribuciones que él tiene, ¿no? Y se le da lectura, obviamente, cuando se toma su declaración, ¿ya? Pero aquí ingresa también, doctores, algo bastante interesante. Fíjense ustedes, doctores, miren. ¿Qué pasa si el Ministerio Público no da cumplimiento a los derechos del imputado? ¿No? ¿Qué sucede, doctores, cuando no se da cumplimiento a los derechos del imputado? ¿El imputado a qué puede recurrir? ¿A qué institución puede recurrir, doctores, el imputado cuando no se da cumplimiento a sus derechos que se encuentran reconocidos en el artículo 71, ¿no? A la institución de la tutela de derechos, que es una institución obviamente bastante interesante, bastante bonita, que no solamente uno recurre cuando no se cumplen aquellos derechos reconocidos en el artículo 71, sino otras también que la Constitución Política así lo hace mención, ¿no? ¿Y cuáles son los derechos, doctores? Aquí lo tenemos, ¿no? A ver, pero primero, para que no sea un monólogo, siempre me gusta que el participante también interactúe. Doctores, ¿alguno de ustedes tiene su código a la mano? ¿Sí? Pregunta, a ver ahí a través del chat, ¿tienen su código a la mano? ¿No lo tienen el código a la mano? ¿Sí? Edson lo tiene, ¿no? ¿Quién más lo tiene? Castro, Luis. Ok. A ver, vayan al artículo 71, doctores. Vayan todos al artículo 71. ¿Ok? Vamos al artículo 71. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Pregunta, ¿alguno de ustedes quisiera hacer lectura del artículo 71, tanto el primer y segundo párrafo, doctores? Vamos a ver. ¿Alguno de ustedes quiere hacer lectura? Oh, bien, ahí tengo los participantes que levantó la mano. A ver, voy a ver. Vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿Está bien? Perfecto. A ver, tengo Omar, a ver, Omar, si puede activar su micrófono, ¿no? Puede hacer lectura del artículo 71, el primer párrafo y el segundo párrafo, y los demás los guiamos, ¿no? Yo igual lo muestro en la diapositiva. Ok, Sí. doctor. Listo, ahí le doy lectura. Artículo 71 del Código Penal, ¿no? Derechos del imputado. Inciso 1. El imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Inciso 2. Los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a... ¿leo los incisos, doctor? Sí, por supuesto. Sí. Ok. Inciso A. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponde. Inciso B. Designar a la persona, institución, a la medida que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata. Inciso C. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Inciso D. Abstenerse de declarar y, si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia.
Inciso E, que no se emplee en contra de sus medios coactivos, intimidatorios o contradictorios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley. Y, inciso F, por último, ser examinado por un médico legista o, en su defecto, por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera. Listo, doctor. Eso sería... Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, doctores, fíjense, ¿no? Solo para dar algunas cuestiones importantes. Del artículo 71, el primer párrafo nos habla netamente al imputado. Porque sobre el imputado nos dice, él por sí mismo puede hacer valer su derecho, sin necesidad de un abogado. E incluso, una persona que es abogado puede asumir su autodefensa, ¿cierto? Por ejemplo, Dios no quiera, pero imagínate que ahorita estamos en el salón de clase 170 participantes. No queramos, pero digamos, por algún momento alguien nos denuncia, ¿no? Porque ustedes saben que a veces que a alguien que te pueden denunciar también es pasible, ¿no? Puede haber una denuncia anónima, qué sé yo. Pero si te denuncian, tú como abogado, ¿puedes asumir tu autodefensa en un caso penal? ¿O es que necesariamente tú debes tener un abogado, estimados participantes? O sea, ¿puedo asumir mi autodefensa? ¿O es que necesariamente yo tengo que tener mi abogado, ¿no? Obviamente, y ahí los leo, ¿no? Claro, acá me dice Omar, ¿no? Si se puede asumir como abogado. Edson también me dice, ¿no? Soy abogado, también, mira, claro. Autodefensa, sí se puede asumir mi autodefensa, el tema. Claro, muy bien. Pero hay que tener en cuenta algo, miren, yo les comento. O sea, claro, no hay ninguna duda de que una persona que ha estudiado pues, derecho, tú puedes asumir tu autodefensa, ¿no? Pero no siempre, yo les comento rapidito un casito. Por ejemplo, en las fiscalías anticorrupción, cuando se ve un proceso de contratación, a veces son investigados abogados también que han ocupado cargos de dirección, ¿no? Abogados que han formado parte, digamos, de la SUNAT, etcétera. Entonces son abogados de esas instituciones, dominan a través del derecho, por ejemplo, el procedimiento administrativo disciplinario, dominan medidas cautelares, pero no dominan pues el proceso penal. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico nos señala que por más que es abogado, tampoco lo podemos dejar en indefensión si es que él no domina el sistema procesal penal, no, habrá que explicarle, porque también hay que conocer, pues, como todo, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que la mayoría que en la clase es obviamente penalista, pero imagínate que te llevan un caso en vías de derecho laboral, ¿no? Entonces, necesitamos de una u otra forma de un especialista en la materia, el derecho laboral, para que no después algunas pinceladas de lo que ellos suelen verlo, ¿no? Que eso obviamente resulta siendo lo ideal. Entonces, fíjense ustedes, miren que la autodefensa tiene a bien de tener también límites, hay que ver si la persona se puede autodefender, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde son los límites? Bueno, hay que ver, por lo general, es solamente hasta la etapa de investigación preparatoria, porque tampoco en la etapa intermedia el juez tiene todo ya en ese momento la potestad de decirle, ¿sabes qué? Vas a tener un abogado que te defienda ya en este estadio procesal. Si no es el caso, voy a notificar, ¿no?, a la defensa pública a través de su coordinación para que tengan un defensor público. En el caso que tú no tengas un abogado, va a tener que asumir tu autodefensa, pero tu defensa. Pero yo quiero asumir mi autodefensa. No, igual los estadios procesales son diferentes, lo habrás podido hecho a través de investigación preparatoria, pero acá en etapa intermedia y ni qué decir pues en la etapa de juicio oral, naturalmente uno, por más que eres un abogado, tienes que tener pues tu abogado de tu libre elección, ¿no? Bueno, no hay mucho problema ahí, ¿cierto? Muy bien, y lo otro que me parece interesante tener que señalar, esta parte de aquí es como hacer un llamado a los fiscales, a la policía y a los jueces. Y se hace llamado a estos sujetos procesales para que ellos tengan que hacer saber al imputado, nos dice, de manera inmediata y comprensible. Esto es algo bastante importante, porque seguramente de nosotros como abogados lanzamos un término y pues bueno, ¿no? Somos abogados y conocemos de una u otra forma, tenemos nociones, tenemos referencias, ya dominamos el término, dominamos las instituciones,
Entonces se nos es más sencillo la interpretación. Pero imagínate a alguien que no es abogado, tiene otra carrera, otro oficio, o sencillamente es una persona que no ha estudiado. Entonces, naturalmente, cuando tú le explicas de una manera como si ya supiera o debería él saber, termina confundiéndose, ¿no? Entonces, el segundo párrafo del artículo 71 dice, oiga, tú señor policía, tu señor juez y tu señor fiscal, tiene que hacerle saber al imputado rápidamente, pero comprensible, para que entienda, ¿no? Para que entienda que tenga todos los derechos que ya hace un momento pues lo han señalado, ¿no? Conocer los cargos formulados en tu contra, designar a una persona de institución, ser asistido por un abogado, abstenerse de declarar, ¿no? Que no se empleen contra medios coactivos, o si se encuentra mal de salud, ser examinado por un médico legista. Todos estos derechos los tiene, se entiende, la persona imputada, estimados doctores, ¿ya? Muy bien. Abogado defensor, corremos acá, corremos también la actividad procesal, las diligencias preliminares. Muy bien. El artículo 330, doctores, si nosotros nos remontamos acá, ¿no? Dentro de nuestro Código Procesal Penal, han dicho que ustedes ahorita tienen a la mano su Código Procesal Penal, entonces nos vamos a ir, doctores, al artículo 330, ¿ya? Nos ubicamos en el artículo 330 de nuestro Código Procesal Penal, que hace referencia, obviamente, a lo que vienen a ser las diligencias preliminares, ¿no? Diligencias preliminares. Vamos a ver ahí una cuestión bastante importante sobre las diligencias preliminares. Primero, ¿cuál es la naturaleza de las diligencias preliminares? ¿Qué finalidad, doctores, tienen las diligencias preliminares? Ya nosotros sabemos realizar actos urgentes e inaplazables, ¿no? Y lo urgente es lo inmediato, pues. Lo urgente es aquello que tenemos que desarrollarlo ahora, no podemos dejarlo para mañana, ¿no? Y lo que son inaplazables hace referencia a un tiempo, a una duración. No es que el proceso de investigación, como antes, uno podía investigar un caso todo el tiempo que quería, ¿no? Ahora no, ahora se entiende que tenemos tiempos procesales y si nos pasamos de dicho tiempo, ¿a qué institución recorremos, doctores? Pregunta en la clase. Si el fiscal, por ejemplo, tiene una investigación, caso simple, ¿no? Más de 120 días, 190, por ejemplo, ¿a qué institución recorremos? Si el fiscal había designado el caso complejo, 8 meses, pero el fiscal ya lleva 10 meses de investigación. Entonces, obviamente, si el caso, ¿cierto? Ya se ha excedido en el tiempo, entonces podemos recurrir a una institución tan importante que usted ya lo ha manifestado como viene a ser la institución de control de plazo, ¿no? Porque acá lo que se trata es que el caso se cumpla en el plazo establecido en la ley, ¿no? Plazo establecido en la ley y que ésta de ninguna manera pueda excederse, ¿no? Eso viene a ser ahí. Sobre esto les voy a dar un ejemplo rapidito. Miren, ustedes van a hacer el papel de fiscales, ¿no? Y algo que yo recuerdo que decía, la esencia de un fiscal es tener el instinto de investigador. Y los textos señalan, doctores, que absolutamente todas las personas, todos nosotros investigamos, ¿no? Solamente que a veces hay que investigar cuando exista pues necesariamente una motivación para poder hacerlo y si no nos encontramos motivados para investigar, sencillamente no lo realizamos, ¿no? Entonces tiene que existir naturalmente una motivación para poder investigar, ¿ya? Pero vamos a ver, miren, hay algo bastante importante. Un casito, doctores, todos nosotros, yo les voy a lanzar el caso y ustedes me van a decir qué diligencias de investigación podrían desarrollar, obviamente para el esclarecimiento de los hechos, ¿ya? Muy bien, les cuento el casito entonces. ¿Cuál es el caso? El siguiente, miren. Esta es la historia de José, ¿ya? José era un estudiante joven de 27 años de edad. La fecha de los hechos es un viernes 13. Ustedes saben lo que dicen de los viernes 13, ¿no? No tiene que salir porque cualquier cosa puede pasar. Pero acá nuestro amigo José, estudiante de agronomía, sale de su universidad
al promediar las 10 de la noche con rumbo a la casa de su enamorada, ¿no? Su enamorada le dijo, nos vamos a encontrar a las 10:30, solo te voy a esperar 2 minutos. Si tú no vienes 2 minutos, yo me voy. Entonces, obviamente, José, desesperado, dice, uy, ya se me hizo tarde porque tenía que tomar un examen. Si llego tarde, ya no me va a esperar. Entonces, lo que hace José es tomar un atajo. Toma un atajo, se mete por un callejón, medio oscuro el callejón, y ahí había 3 delincuentes con pasamontañas. José iba con su mochila y estaba llevando un detalle, pues, para su enamorada, ¿no? Entonces, cuando está yendo, José es intervenido por estos delincuentes, quienes quieren quitarle su mochila. José forcejea con ellos porque tenía el detalle para su enamorada. Craso error porque los delincuentes sacan un arma punzocortante y le dan una estocada en el cuello y otra a la altura del pecho. José obviamente cae en el piso, se llevan su mochila, los delincuentes van corriendo por el callejón, uno de ellos se tropieza, se cae, impacta en el piso, se saca la pasamontaña, ¿no? Y su rostro pues logra ser grabado en una cámara que se encontraban por ahí, salen los delincuentes y ingresan a una camioneta con lunas polarizadas sin rumbo desconocido. Ya José en el piso, ¿no? Este ruido es escuchado por una señora que vendía emolientes por ese lugar, ¿no? Que ve y es una de las primeras, o creo la primera, que le da auxilio a José, pero ya era demasiado tarde. Y un señor que vendía caramelos por ahí también se percata ello y van a dar la ayuda correspondiente y algunos señores que caminaban por ahí, ¿no? Esos son los hechos, doctores. Esos son los hechos. La pregunta es, miren, sobre esos hechos, ¿qué acto de investigación podrían desarrollar? Teniendo en cuenta que tú eres el fiscal y te acaban de comunicar este suceso, tú eres el fiscal de turno, te comunican, ¿no? Obviamente se entiende que tú estás en tu despacho. ¿Qué acto de investigación inicial, ¿no? Como diligencias preliminares, podríamos desarrollar, doctores, ahí? Preliminares, ¿ah? Tenemos el cadáver. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el fiscal en este tipo de situaciones, no? A ver, voy a leer sus participaciones que ustedes tienen para ver qué me están diciendo, qué podemos hacer, qué participaciones tenemos, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, Alexander me dice declaración del agraviado. No, bueno, no hay agraviado porque ya lo acaban de matar ya, pues, ¿no? Ya está muerto, ya no podemos tomar la declaración, ¿no? Ya está muerto. ¿Recabar las imágenes de la cámara? Por supuesto que sí, inmediatamente ese día o el siguiente día. O cuando solicitamos, por ejemplo, la cámara, nos tienen que entregar inmediatamente, ¿no? Bajo alguna responsabilidad que pueda haber sobre esta persona. ¿Qué más? La declaración testimonial de la señora que está vendiendo emoliente, claro, por supuesto que sí, no solamente de la señora, sino también del señor que caminaba por ahí, incluso aplicando el artículo 66 para poder traerlo de grado o fuerza, ¿no? Muy bien. Luego también, acá, bueno, declaración de declaraciones, cadena de custodia, perfecto, pero acá, ¿qué es lo que hace el fiscal? ¿Va solo el fiscal o el fiscal con quién tiene que ir, doctores? Porque ya tenemos un cadáver, ¿no? O sea, hay que ir, obviamente, con los peritos, ¿cierto? Hay que ir con la policía especialista en criminología para lo que se llama cercar la escena del delito, ¿no? Cercamos la escena del delito, ¿para qué, doctores? Se cerca la escena del delito para que no se conta, para que no se contamine, para que no se contamine, no se acercamos, nadie se acerca. Ustedes han visto que los especialistas en criminología lo que hacen es decir, no toques el cadáver, ellos sacan una especie de una tiza y ponen ahí, ¿no? Cómo encontrarlo el cadáver, ponen los números y ahí empieza el recojo de evidencia. Si hay sangre, si hay un cuchillo, si encontramos alguna ropa, todo se entiende, ¿no? Por ese lado donde ha sucedido y periféricos también. Si uno obtiene, por ejemplo, un cuchillo, si obtiene por ahí rastros de cabello, si obtiene por ahí, por ejemplo, una pistola, casquillos, etcétera, entonces todo eso forma parte de las evidencias, hay que tener ellas que recopilarlas y obviamente, como hace un momento lo han dicho, ponerlo en una cadena de custodia, ¿no? Para que ésta sea remitida a la oficina de bienes incautados y no se pueda
contaminado. Obviamente, una vez que se desarrolló ello, lo que hace el fiscal es un acta. El acta será el acta de... Claro, hay un recojo de evidencia, ¿cierto? Que lo puede hacer a través de un acta también, pero existe un acta que es el acta de levantamiento de cadáver, ¿no? Entonces se levanta el cadáver. Lo que hay que hacer ahora es que este tiene que pasar, obviamente, por una necropsia y decirnos las causas en las cuales ha muerto, ¿cierto? Y luego de eso, obviamente, los primeros actos de investigación, que como son la toma de declaraciones. ¿Por qué resulta siendo importante que en ese momento yo pueda tomar las declaraciones de esas personas? Porque no se olviden que me pueden dar sindicación y yo tengo 24 horas para poder dar con el paradero de estos delincuentes. En 24 horas, si se arma una buena estrategia, si tenemos versiones adecuadas que no se han dado, una característica importante de la persona que ha hecho, claro, como dice Valentín, ¿no? Entonces, obviamente, puedo detenerles un flagrante delito por sindicación, ¿no? Pero lamentablemente solo tengo 24 horas y por eso es que una de las naturalezas que hoy en día tienen las diligencias preliminares es que todo lo que va a hacer el fiscal tenga que ser diligencias inmediatas, ¿no? Urgentes. Uno no puede dejar pasar el tiempo de decir, bueno, la cámara de videovigilancia lo pido de acá a una semana, ¿no? Las declaraciones las voy a recabar, pero después, ¿no? Se entiende que todos estos actos de investigación los tiene que desarrollar de manera urgente, ¿no? En 24 horas. Hay mucho, hay algo que quiero precisar también, ¿no? Miren, cuando alguien ya se indica a una persona, para yo poder detenerlo tengo 24 horas. 24 horas. No tengo más. Ya cuando uno le interviene, desde el momento de su intervención, uno tiene 48 horas para tomar una decisión, ¿ya? Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Pero si alguien me indica a la persona, o yo tengo alguna inferencia, o yo tengo alguna evidencia, ¿no? Entonces digo, tal persona habría cometido el delito, yo tengo 24 horas para dar con su paradero. Si fuera de las 24 horas no doy con su paradero, ya no estoy en una situación flagrante, ¿no? Si no, tendré que irme en vías del proceso común. Sin embargo, si yo logro detener a esa persona dentro de las 24 horas, desde el momento de su detención, ¿no? Tengo 48 horas para una toma de decisión. ¿Qué hago? Formalizo, proceso inmediato, acusación directa, etcétera, ¿ya? Eso también es algo que hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien, sigamos. Bueno, estos son diligentes preliminares. Corremos, ya un plazo máximo de la diligencia, ustedes ya lo han señalado, ¿no? Eh, Solo para mencionarle, doctores, hay una casación que es la número 144/2012, ANCASH. Esta confirma y precisa pues su criterio expuesto en otros fundamentos de que el plazo de la diligencia preliminares no puede, en los casos más extremos, ser mayor al plazo máximo previsto en la investigación preparatoria. De todas maneras, porque es imposible, ¿no? Pero sí puede ser igual. No puede ser mayor, pero sí el plazo que uno tiene ahí puede ser igual. ¿No? Corremos, bueno, esto también ustedes ya lo han dicho, las cuestiones de complejidad, y aquí ingresa. ¿Qué decisiones, doctores, adopta el fiscal cuando se concluyen las diligencias preliminares? ¿Cuál podrían ser, doctores, las decisiones que adopta el fiscal cuando se concluyen las diligencias preliminares que se entiende que han servido para recabar todos los elementos de convicción, ¿cierto? Se entiende que han servido para individualizar al presunto autor del hecho delictivo. Y bueno, las diligencias preliminares también no duran para siempre, tienen un término. ¿Y qué hacer cuando se ha dado, pues, el término de esas diligencias preliminares que estamos teniendo a bien de señalar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a ver. Acá yo tengo participación. Muy bien. Las decisiones que se adoptan, pues, son formalizar o archivar, ¿no? Formalizamos o archivamos. Son dos opciones que podemos tener. Ah, por supuesto, Marcela me dice, sí, no, también, si yo deseo, puedo formular también una acusación directa,
Pero lo ideal es que la acusación directa lo hagamos dentro del término de las diligencias preliminares, no cuando esto se nos haya concluido, ¿no? Eso es lo ideal. Pero por lo general, las dos decisiones que al término de las diligencias preliminares son las que podemos evidenciar acá. Emitir una disposición de archivo o emitir una disposición de formalización de la investigación preparatoria, ¿no? Para ello, miren, vamos a ver acá algunas cuestiones. ¿Cuándo procede el archivo? ¿No? O sea, ¿cuándo decimos este caso hay que archivar? ¿Cuándo uno archiva? Vamos a ver, porque no es que a uno le nazca y diga, mira, este caso yo creo que lo voy a archivar, ¿no? Sino que existe causales de procedencia y el fundamento legal, doctores, es el artículo 334 del Código Procesal Penal. Primero, cuando el hecho no constituye delito. ¿Qué significa? Que el caso es atípico. El hecho no constituye delito, el hecho es atípico, lo hemos investigado, parecía que estos hechos sí constituían un delito, pero no ha sido así, entonces archivamos. Cuando no es justificable penalmente, existe causa de justificación, ¿no? Legítima defensa, estado de necesidad justificante, cuando se ha actuado obrando un oficio, un derecho, el consentimiento, entonces no es justificable penalmente, ¿no? O cuando se presentan algunas causas de extinción. Si eso se evidencia, lo que uno hace es archivar el caso. Procedencia. ¿Y qué pasa, doctores? Miren, si yo no estoy de acuerdo, fíjense ustedes, yo no estoy de acuerdo con el archivo. ¿Qué puede hacer una persona sometida a una investigación, doctores, cuando ésta dice, yo no me encuentro conforme con ese caso que ha archivado? Para mí, el fiscal ha archivado mal. No ha realizado diligencias el fiscal. No ha motivado adecuadamente. Sin embargo, un archivo, mi caso, queda ahí. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? ¿Qué podemos hacer? ¿Apelamos? ¿O presentamos una queja? Presentamos un recurso, ¿cierto? Que es conocido como el recurso de elevación de actuados al fiscal superior. Recurso de elevación de actuados al fiscal superior. Solamente para ellos que cuando yo ya tengo el archivo, pongo o corro, traslado los sujetos procesales para que ellos, si lo consideran necesario, en el plazo de 5 días, interpongan un recurso de elevación de actuado, obviamente al superior jerárquico. Y el superior jerárquico puede tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones? El fiscal puede consentir el archivo, ¿no? Y puede decir, muy bien, el fiscal provincial me ha archivado adecuadamente. O si no, el fiscal superior puede declarar, por ejemplo, fundado el recurso de elevación de actuados y decir, oiga, este fiscal no ha investigado adecuadamente, entonces que amplíe las diligencias, o quizás para el fiscal superior, más bien existen elementos que lejos de archivar, están para formalizar, ordenará al fiscal provincial que formalice la investigación, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, una pregunta también bastante importante. ¿El archivo, doctores, tiene la condición de ser cosa juzgada o cosa decidida? ¿Qué opinamos del archivo? ¿El archivo será cosa juzgada o cosa decidida? Cosa decidida, pues, ¿no es cierto? Porque no es cosa juzgada, lo único que es una sentencia la cosa juzgada. En cambio, un archivo es una cosa que decide el fiscal, no existe una audiencia de archivo, y como toda decisión del fiscal, esta se puede reabrir naturalmente si más adelante uno se da cuenta que existen nuevos elementos para poder reabrir el proceso de investigación, ¿no? Si es el caso, entonces podemos hacer, ¿ya? Oye, y luego ingresa pues en la etapa de formalización de investigación preparatoria, ¿no? Ahora, antes que me olvidaba, también sabemos que uno archiva el caso porque uno puede empezar una investigación no teniendo todavía individualizado al autor o los presuntos autores del hecho delictivo, pero a medida que vamos investigando, queremos decir, pero ¿quién habrá sido? Por ejemplo, en el caso que yo les cuento, ¿no? En el caso que yo les comento a ustedes, doctores, puede darse la siguiente situación, ¿no? Que lamentablemente quizás el fiscal no desarrolle actuaciones adecuadas en su momento.
y pide la cámara de vigilancia, después de un tiempo le dicen, ya no tenemos cámara, ¿no? Solo tenemos que, obviamente, el resultado de la necropsia, que una persona murió a consecuencia de armas punzocortantes, pero no logramos dar con la identificación y el tiempo procesal se nos ha cumplido. Entonces, como no logramos identificar al autor o los presuntos autores del hecho delictivo, no tendremos más remedio, lamentablemente, que tener que archivar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque uno no puede formalizar la investigación preparatoria contra los LQR, ¿no? Necesariamente tengo que individualizarlo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la etapa de formalización de investigación preparatoria del artículo 336 necesita para su procedencia tener que haber individualizado al presunto autor del hecho delictivo, ¿no? Muy bien. Antes de continuar, doctores, esto de acá, ustedes han leído el acuerdo plenario de la sospecha. ¿Ustedes se recuerdan, doctores, el acuerdo plenario 1/2017? ¿Se recuerdan, doctores, ese acuerdo plenario? La 1/2017, acuerdo plenario, ¿no? Acá tenemos, mira. Ese acuerdo plenario 1/2017, doctores, nos habla de las sospechas, de los niveles de sospecha, ¿no? Y esas sospechas tienen pues un estándar, doctores. ¿Qué sospecha conocen ustedes, doctores? ¿De qué sospecha hablamos? ¿Cuáles vendrán a ser los niveles de sospecha? A ver, participación de la clase, ¿no? Participación de la clase. ¿Qué sospechas conocen ustedes, doctores? ¿Qué sospechas podemos señalar? ¿Qué sospechas podemos ver? ¿No? ¿Qué tipo de sospechas procesalmente hablando nosotros pues lo conocemos, ¿no? Vamos a ver ahí, ¿no? Inicial, reveladora, suficiente, etcétera, porque claro, naturalmente es importante hacer mención a los tipos de sospecha que nosotros podamos tener, ¿no? Las cuestiones de sospecha que nosotros verificamos, que vemos, que analizamos, es importante. Muy bien, ahí tengo todas sus participaciones, doctores, ¿no? Tengo todas sus participaciones, ¿ya? Muy bien. Fíjense, vamos a ver, miren, en base al acuerdo plenario, estos son los tipos de sospecha. ¿Cuáles vienen a ser? Los tenemos acá. Para empezar una investigación, doctores, ¿qué tipo de sospecha nos dicen? La sospecha inicial simple, ¿no? Para aperturar una investigación, el tipo de sospecha es sospecha inicial simple. Para una formalización de investigación preparatoria, nos dice que una sospecha reveladora. Para dictar un auto de enjuiciamiento, pues es una, o para acusar, ¿no? Para acusar, para un requerimiento acusatorio, nos dice tiene que haber una sospecha suficiente. Para una prisión preventiva, antes nos hablaba de la sospecha grave. ¿Se recuerdan ustedes el acuerdo plenario? Sospecha grave. Salió el acuerdo plenario 1/2019, deja de lado la sospecha grave para empezar a hablar de la sospecha fuerte, ¿no? Muchos todavía decían en qué consiste la sospecha fuerte. Y la sentencia se entiende que tiene que haber ya una certeza de los hechos más allá de la existencia de toda duda razonable, ¿no? Pero acá, en lo que yo les señalo, ¿no? No son las únicas sospechas. Por ejemplo, para una detención preliminar, pregunta la clase. A ver, ¿quién me dice? Para una detención preliminar, doctores, ¿qué tipo de sospecha se habla? Para una detención preliminar. Pregunta la clase. A ver, acá hemos hablado, pero no son las únicas, obviamente. Y el acuerdo plenario 1/2017 me hace mención también para una detención preliminar. ¿Qué sospecha se requiere, doctores? No, la sospecha fuerte no. La sospecha fuerte, ¿no? Es para una prisión preventiva, ¿no? La sospecha suficiente es para una acusación. Pero ¿qué tipo de sospecha se requiere para una detención preliminar? A ver, ¿quién me dice? Todavía nadie me señala la sospecha que se requiere. No, no es reveladora. ¿Qué tipo de sospecha, doctores? Empieza con la P. Empieza con la P, luego sigue la L. Empieza con PLA. ¿Qué tipo de sospecha será? ¿Plau? La sospecha plausible. ¿Y qué es la sospecha plausible? La sospecha probable, ¿no? De la presunta comisión de un hecho delictivo,
la sospecha plausible para una detención preliminar. Y obviamente esa sospecha plausible o probable se encuentra en el Código Procesal Penal, porque nos dice que para una detención preliminar se necesita indicios probables, ¿no? Una sospecha probable o plausible, probable, solo que claro, el término cuando uno lo pone plausible dice, ¿qué será plausible? No, no es otra cosa pues que viene a ser probable, ¿no? A eso nos hace referencia. Probable, plausible, ¿no? Un hecho de probable configuración. Eso es la sospecha probable. Y esto es importante porque ustedes han visto que en muchas audiencias pues se utilizan la sospecha plausible, la sospecha probable, de la presunta comisión de un hecho delictivo. Ustedes lo tienen acá, ¿no? Miren, sigamos. Bueno, luego salió la sospecha fuerte, ahí hay quienes acopian no o no la sospecha plausible, ¿no? ¿En qué tipo de sospecha se encuentra? ¿Sospecha cuál? ¿Qué estándar? Omar me dice bajo el estándar que tenemos, ¿en qué tipo de sospecha se encuentra? ¿Cuál sospecha? La sospecha probable, ¿no? Ya, la sospecha probable. Claro, la sospecha plausible. La sospecha probable es sospecha plausible en las detenciones preliminares, ¿no? ¿Y por qué? Lo que pasa es que ustedes ven que nuestro ordenamiento jurídico nos habla de indicios, ¿no? Toda la diligencia preliminar nos habla de indicios. Una vez que ya se formaliza, nos empieza hablando del término elementos, ¿no? No dice indicio probable, indicio plausible, indicio revelador, luego ya nos dice elemento de convicción suficiente, así, ¿no? El caso del presidente, me dicen, ¿no? Bueno, en el caso, la sobrina del presidente, una detención preliminar. En el caso de la sobrina habría que ver algunas cuestiones. Se entiende que si le han dado una detención preliminar, para el criterio del Ministerio Público existía pues una sospecha plausible, una sospecha probable, ¿no? De la presunta comisión de un hecho delictivo, ¿no? Dentro de las 5 sospechas, no, la sospecha, claro, lo que pasa es que la sospecha probable o la sospecha plausible se da cuando estamos ante la institución de la detención preliminar. O sea, si para que el Ministerio Público ordene un requerimiento de detención preliminar, tiene que tener sospecha plausible, sospecha probable. En cambio, para la prisión preventiva no dice sospecha grave. ¿Por qué? Si uno analiza la institución de la detención preliminar con la prisión preventiva, son parecidos, ¿no? Porque en ambos nos dice graves y fundados elementos de convicción, ¿no? No, perdón, graves y fundados elementos de convicción nos dicen la prisión preventiva, y en el otro nos dice los elementos de convicción que tenga un fiscal. También nos habla de la prognosis de pena, también nos habla de un peligro procesal, pero en un menor nivel, a diferencia de la prisión preventiva, para requerir una detención preliminar. Entonces se entiende que para que el juez dé una detención preliminar, tiene que haber pues una sospecha plausible, me dice, ¿no? Vean que hay una serie de plazos. ¿Cuándo concluye la investigación preparatoria? Ya ustedes lo han dicho. ¿Cuándo existe? Miren, doctores, el tiempo nos ha quedado corto porque ya estamos casi sobre la hora, ¿no? Lo otro estaba en que estos seguramente vamos a tener otra clase, ¿no? Porque fíjense, sin darnos cuenta, ya estamos las 10, pero ya vamos a tener, entiendo yo, otras clases, sobre todo para poder reforzar más lo que son las salidas alternativas a los mecanismos de investigación procesal, ¿no? Que son también elementos muy importantes que debemos tener en cuenta. Lamentablemente, como dice la canción, nada dura para siempre, todo tiene su final. Llegamos a la parte final de la clase, ¿ya? Pero antes de cerrar nuestra clase, yo les voy a invitar, doctores, todavía es temprano, que enciendan su cámara. A ver, enciendan su cámara, estimados doctores, para la foto de recuerdo, ¿no? Para la foto final, para ver si están presentes, quizás no se encuentren, no lo sé, ¿no? No importa si estás ahorita en el gimnasio, si ahorita te estás preparando para ir, ¿no? Encienda tu cámara para perenizar, pues, este momento con cada uno de ustedes. Ya estamos con tiempo cumplido, ¿no? Ahí ya los puedo visualizar, los puedo ver, y bueno, doctores, realmente agradecerles en primer lugar a CEFOCAP por la cordial invitación, y agradecerles también, doctores, a cada uno de ustedes que han estado presentes en esta sesión de clase. Muchísimas gracias. Cuídense muchísimo, doctores, todo corazón. Dios mediante, espero verlos en una próxima oportunidad.
siendo exactamente horas cumplidas. Nos vemos en otra ocasión. Muy buenas noches, estimados doctores. Cuídense muchísimo. Buenas noches con todos ustedes. Muy buenas noches, doctor. Más bien, gracias por la ponencia y también pues agradecerle primeramente por nosotros ha sido un gusto haber contado su participación. Reiterar nuevamente nuestro agradecimiento por su presencia y por la gran disertación del presente tema. Y esperamos que nuestros participantes hayan logrado superar sus expectativas y del mismo modo haber aclarado algunas dudas que tenían respecto al tema. Muchísimas gracias, doctor, y nos estaremos viendo en nuestras próximas secciones. Gracias, doctor. Bien,